Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Va sintonía guapa que tenemos. Eso es de lo mejor que tenemos. De lo mejor que tenemos. Por no decir lo mejor, el principio del final. A mí es lo que más me gusta. El programa es una castaña, pero la sintonía... La sintonía me encanta. Oye, y qué bien que nos lo pasamos el otro día. Te lo iba a decir. ¿Me lo ibas a decir? Pues ya te lo digo yo. Te lo iba a decir. Nos lo pasamos muy bien. La semana pasada fue 1 de mayo, 30 de abril y 1 de mayo de 2022. Y tuvimos aquí en Santa Cruz de la Zarza 700 patinadoras. 700 patinadoras. Voy a decirlo en femenino porque casi todas eran chicas. Sí. Y con sus respectivas familias. Y nos pidieron la organización. ¿De toda España? Sí, ¿no? Tuvimos gente de Navarra, de Burgos, de Cantabria, de León, de Málaga, de Murcia, de la zona de alrededor de Madrid. Y nos pidió la organización, que algo tenemos tú y yo que ver con ellas, que hiciésemos un poquito de guías turísticos por Santa Cruz de la Zarza. Y ahí estuvimos, ¿no? Sí. Bueno, yo asentía. Yo asentía. Ese apoyo moral que Magister hablaba y yo asentía. Yo decía, que metía baza. Es un apoyo fuerte aquí lo digo. Digo, no cuentes esto, que te lo cuento yo. Y nada, déjame contar algo. No me dejó ni decir ni mu. No te digo más. Estábamos en San Antonio y estaba contando lo del Cantarilla que pasó en la plaza. Claro, es que me tenía que adelantar, porque que si no, no había manera. No había manera. El caso es que hicimos un... El año que viene está mejor coordinado. Sí. El año que viene ya veremos a ver si nos pagan lo mismo. Algo hay que sacar, aunque sea... Bueno, escucha, a mí me han regalado un collar y unas pulseras. ¿Un collar y una pulsera? Un collar de chorizo de león y una pulsera de cantimpalo que están... Eso está... Pero seguro que a ti o es uno para ti y otro para mí. No, yo creo que a ti te lo van a dar también. Ah, que vale. no has hablado con las personas adecuadas. Me cago en 10. Tendré que hablar. El caso es que muy bien. Y tal es así, ya ¿lo podemos adelantar ya lo del especial? Sí, claro. ¿Por qué no? Nuestro especial de fin de temporada este año va a ser una labor social. Vamos a hacer una audioguía, siguiendo el recorrido que hicimos el otro día. Eso es, inspirado en eso. Para que cualquiera que venga a Santa Cruz se coja nuestro programa, se sitúe en los puntos que vamos a marcar y sepa la historia de cada uno de esos puntos. O, si eres santacrucero y quieres fardar, pues te coges el programa, te traes ha venido mi prima, la de Badajoz. Y con la audioguía le vas contando las cosas que nosotros sabemos sobre Santa Cruz. La escuchas antes, te la aprendes un poquito, que son lo que aconsejas. Por data. Pede. Porque suena muy feo Pede. así lo de pede. El único que... si a nosotros no se nos va a oír, a Joaquín, nosotros que estamos asintiendo. No, si se os va a oír porque digo yo que vamos a meter dudas. baza. Ah, bueno. Tendréis dudas de lo que pase. Sí, en Sí, ese es verdad. programa, Yo me genero un montón de dudas. Si yo te meto al encaño, ¿cómo no? ¿Y esto no será de los romanos? Es verdad, ¿Qué es tiene verdad. pinta esto de ser de los romanos? Bueno, Tendré que contestar. de los romanos, de los moros. Si no podemos estar callados, pachicos. No, Tarde o cuesta temprano mucho trabajo. hay que salir. Vaya palizón, zanja para arriba, zanja para abajo. Menos mal que teníamos los quesos y los vinos allí que nos hacían de habituallamiento. Y Porque no podemos hacer publicidad, pero tanto Valle Cafés y Tés Gourmet como Quesos La Mueda, chocolates, y tenía chocolates también. como vinos Burbujas del Tajo, se portaron Ya con verás que es una nosotros. coña, sí. no se puede hacer publicidad. Menos Nada, mal, es menos una mal, pena, porque es una pena. y casi no vendieron nada los pobrecillos, ¿no? Casi no vendieron nada. Tan Salían ricamente, los para de, eso se hace los estas de cosas. Málaga, los de Burgos, los de Navarra, los con su botellica y con su trozo de queso, encantados de la vida. y Estuvisteis nosotros poniendo a Santa Cruz en el mapa, es lo que, Sí, lo que escucha, se consigue, jorobar. Es que sí, es que... había gente que vino un amigo mío hace unas semanas, Ah, sí. bueno, el año pasado, Las de hace 2 Alcalá, años, esas son las de Alcalá. y decía que esto era un secarral, que aquí que no había ni bares siquiera. Digo, pues vamos a ver, estamos en el polideportivo, estamos a casi 1 kilómetro del pueblo, 800 metros, 1 kilómetro. Y no, es que estos son poco de andar. Entonces, claro, el pueblo les pillaba, se Claro. largo, muy largo. Entonces él se quedaría allí y ya No está. había nada, claro, Y es que se tiene la costumbre de no hacer el polideportivo debajo un árbol. Claro. Entonces, Sí, eso está muy no feo. caer en esos detalles, ¿verdad? Eso está muy En feo. el campo de fútbol, en el centro del campo, plantas un pino, un baobabs como Dios manda, y eso te da una sombra que Claro. Para bonsáis. Pues no.
Eso es lo malo, pero bueno. Resumiendo, que encantadísimos con toda la gente que vino, se portó con nosotros fenomenal, pues nos iban diciendo, oye, qué bien, oye, qué tal, oye, y además haciendo preguntas con solvencia, interesándose por lo que íbamos contando. Que prestaban atención. Sí. A mí me preguntaron y dije, escucha, eso a Rafa. El que sabes aquel. No me preguntes a mí. Representante. Toma, te doy una tarjeta. Así que nada, fenomenal aquello y hoy ya retomamos la normalidad. Llevamos aquí 5 minutos hablando del tema, así que os pongo un poquito de música para que me contéis ahora después qué vamos a hacer hoy, ¿vale? Venga. Por ejemplo, señor director, don Juan, usted trae un par de programas preparados, uno para hoy y otro para la semana que viene, pero el de hoy... El de hoy vamos a hablar de una espada legendaria. No nos vas a decir cuál. No es mítica. No. Es legendaria. Que no es poco. Pero no nos das más pistas, ¿no? Es que ahí lo dejamos. Sí, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Una espada legendaria. Muy bien, perfecto. Yo os traigo una cosa muy especial, porque encontré un artículo el otro día que hablaba de 5 mujeres castellano-manchegas que han roto moldes en la historia de distintas épocas, muy poco conocidas. Bueno, alguna un poquito más. Sí es cierto que Mari Carrillo, por ejemplo, actriz, es más conocida, pero las otras no son tan conocidas y merecen que alguien, como en el caso de este artículo que voy a leer, las reconozca. Y voy a añadir una sexta, que la sexta va a ser nuestra querida Cecilia, nuestra paisana. Gijón, que además dentro de muy poquito, el 23 de mayo, se cumple el aniversario de su fallecimiento y estuvimos hablando su nieto Ciro Verdú y yo y quedamos en que sería un bonito homenaje dedicarle un No me cuentes biografías en esa época a Cecilia. Así que la vamos a incluir en esas, que ya no son 5, 6 mujeres castellano-manchegas que rompieron moldes. Así que eso es lo que vamos a tratar hoy. Y don Joaquín... Pues yo atendiendo las peticiones de un oyente, que a ver si le pones ya en spam de una santa vez. Mira, ya, vale. Es que está en el WhatsApp. ¿En el WhatsApp se puede bloquear a alguien? Sí, se puede bloquear. Sí, seguro. Juli, que quieres bloquearte, Muy pesado. Pues vamos a hablar de la unificación de Italia, que nos comentó que a ver si podíamos contar alguna cosilla. Y lo tienes claro eso, ¿no? ¿Sabes cómo fue la cosa? Sí, está, vamos, ruegos y preguntas ya. Eso ya. ¿Tenía algo que ver Berlusconi? ¿Tenía algo que ver? No. Casi, por la edad que tiene, casi. La Mamachicho no, pero Berlusconi, vamos. Casi. Bueno, pues entonces tenemos un programa. Yo, para los fans de la doctora Ana María Vázquez Sois, decir. Que por YouTube nos están preguntando ya que cuándo. Estoy hablando con ella. La masa bloqueando el canal. Sí, es que el problema es que empiezas a hablar con la doctora y de un tema terminas de otro y al final no concretamos nada. Pero sí, esta semana la llamo y a ver, porque ella propone y propone y propone. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de otro, vamos a hablar... el otro día me escribió por WhatsApp, me mandó un programa que la invitaron a estar presente, a colaborar con ese programa y me dijo, de esto podemos hablar cuando quieras. Sí. ¿Es cierto que Movistar te ha declarado cliente de honor este mes? ¿Cómo? Movistar cliente de honor este mes por el gasto que le hace el teléfono con la... Sí, que no soy de Movistar. Ah, bueno, pues entonces no es... ¿Quién es? ¿De Orange? Fibritel. De Fibritel. De Fibritel no se ha visto nunca en otra. No. Darle un histórico para el año que viene. Es que la tuve que decir, doctora, que me tengo que ir, que me tengo que ir, que tengo que he quedado con una reunión con... Ah, bueno, pues luego hablamos. Y es que no tengo tiempo de hablar. O sea que a ver, pero vamos, sí, prontito. Antes de que termine esta temporada, pues hay que invitarla a que venga. Pues antes de que acabe, exactamente, nos quedan 2 meses. Sí. Es que tenemos, es que a través de redes sociales la gente se va poniendo en contacto con nosotros y lo agradecemos muchísimo. Antonio Monge nos ha escrito también que de qué manera podía sumarse a los seguidores genial. Y tal. Hemos dicho que lo único que tiene que hacer es escucharnos como nos escucha ya. Exactamente. Y más gente, lo que te digo, gente de México, gente de todos los sitios. Así que eso nos da potencia para seguir adelante. Escuchad, hemos hecho una introducción a lo Joaquín, muy breve. Esta era la introducción. Poneos cómodos. Se nota que estamos y no hemos dicho ni el título del programa. Claro. Exactamente. ¿Cómo se titula? Pues el programa 125 se ha llamado 6 mujeres, una espada legendaria y la unificación de Italia. Pues para allá nos vamos.
Y como siempre empezamos con la sintonía de la Perla Negra. ¿Vale? Pues vámonos. Hoy me la has puesto fácil, hoy 2 cancioncillas y vamos marchando. Pero de momento esta, ¿cómo se llamaba? Johnny... El autor de... Johnny Cash. Johnny Cash. Pues bueno, pues vamos con Johnny Cash, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Bajo la empuñadura escrito estaba en letras de oro: quien sacara esta espada de esta roca será por derecho rey de toda Inglaterra. Y aunque los mejores hombres del reino lo intentaron, ninguno fue capaz siquiera de moverla. Por ello el milagro seguía sin cumplirse. Mientras tanto, Inglaterra permanecía sin rey y el tiempo relegó al olvido la portentosa espada. Pues como en otros programas, voy a abrir mi sección haciendo y respondiendo a una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre mito y leyenda? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, una leyenda son hechos verídicos de personajes reales, bueno, son hechos y personajes reales, pero que por admiración o por magnificar, por engrandecer a estos, pues lo que se cuenta de ellos se deforma. Sin embargo, el mito es algo imaginario, no existe, hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, sabiendo esta diferencia, pues hago otra pregunta. El rey Arturo, la famosa espada en la piedra y el logro de sacar esa espada de la piedra, ¿son leyenda o mito? Pues vamos a ver. ¿Hay que contestar o no? No. Ah. Pues el rey Arturo, tal como lo conocemos, es mito. La espada que está clavada en la roca y que aún sigue estándolo es verídico. Y en su tiempo se creó la leyenda junto al hecho de sacar la espada de la roca. Hoy vamos a hablar de esa espada portentosa y de su dueño. Hoy hablaremos de la espada de San Galgano. De San Galgano se sabe poca cosa. Se sabe que nació en 1148 en Chiusdino, en un pueblo italiano que pertenece a la región de Toscana. Se sabe que murió en 1181 con 33 años, que es santo, que fue caballero y fue un joven crápula, un libertino, un fiestero, vamos, un viva la Virgen, que es lo que aquí decimos. El conde Crápula. Conde Moore. Bueno, pues... Y le conocemos, lo más importante, y por lo que le hemos traído aquí, es porque clavó su espada en una roca allá por el año 1180, un año antes de morir. Una de las historias que nos cuenta la tradición es que este joven, que vivía la vida como si no hubiera un mañana, tras la muerte de su padre, pues recibe la visita del arcángel San Miguel. Y este, pues le hace de abandonar todo y se convierte en un ermitaño y vive en una pequeña cabaña en el monte Siepi. Ahí, entre la desesperación de su madre y de su prometida y las bromas y sarcasmos de sus amigos, realiza el único milagro que se le conoce, que es que clavó su espada en la roca como señal de que abandonaba y dejaba atrás su antigua vida.
Otra historia que nos cuenta la tradición, y la que más me gusta a mí, es que Galgano fue visitado por el arcángel San Miguel, para que abandonara la vida de desenfreno que llevaba y se convirtiera. Lo que pasa es que Galgano hizo oídos sordos a lo que San Miguel le pedía y continuó su vida. Pero claro, ya sabemos que San Miguel, donde va, triunfa. Y entonces, pues volvió al ataque. Y cuando Galgano estaba por el monte Siepi, pues San Miguel se le vuelve a presentar y le dice: mira, hermoso, deja la vida que llevas, que es que vas a acabar mal. Que te vas a matar. Eso es el médico de cabecera. Deja de fumar. Y Galgano, ya un poco cansado de esta situación, le contestó: mira, tengo 32 años y quiero disfrutar de mi vida, y es tan imposible que yo deje mi modo de vida como imposible es que yo pueda clavar mi espada en esta roca. Al hacer el intento de clavar la espada en la roca madre, en ese momento la roca se convirtió en mantequilla y se tragó la espada hasta casi la empuñadura. Claro, ante esto, pues Galgano no tuvo más remedio que hacerse eremita hasta que murió al año siguiente. Posteriormente se haría la ermita y ahí continúa tanto esta como la espada clavada en la roca. Y está de milagro. Y digo bien, de milagro, porque lo de sacar la espada no es leyenda. Corría el año glorioso de 1992 cuando un turista logró sacar la espada. Vasco. No sé dónde era, pero el tío empezó a decir allí con la espada afuera que quería ir a ver al Papa para que le reconociera como el verdadero rey Arturo, con todo su poder, con todos sus poderes, o sea, con todos sus derechos y todas sus obligaciones. Rey de Inglaterra. Ya no sabemos lo que le pasaría a este buen señor, pero sí a la espada. Esta fue puesta otra vez en su sitio y cubierta por un cristal para que ningún iluminado volviera a hacer lo mismo. La espada de San Galgano ha sido analizada y según los resultados su fabricación data alrededor del 1170, 10 años antes del prodigioso hecho. Todo esto nos recuerda el nombre de Excalibur, la mítica espada del mítico rey Arturo. Sus historias son posteriores a la de la formidable espada de San Galgano. De hecho, Excalibur es la espada de la Dama del Lago, es la espada de la mística dama, la cual desde el fondo del lago da la espada y la espada vuelve finalmente al fondo del lago. No sabemos cuándo se mezclarían Excalibur y el rey Arturo con la portentosa espada en la roca, pero crearon una bellísima leyenda en torno a este acero, en torno a la magnífica espada de San Galgano. Qué bonita leyenda, o mito, sí, o lo que tú me digas que es. Mito no. Es que la espada se puede visitar sí, y si hay personajes reales es leyenda, hemos quedado en eso. Aunque la historia sea
Bueno, sí, la historia de Galgano se le puede atribuye ser... a alguien un hecho que no le corresponde. Eso es una leyenda, ¿no? Galgano es verídico, o sea, es un ¿Existe? personaje que existió, la espada está clavada, ya de la forma que se clavó, Eso ya habría que... habrá que verlo. Claro, que verlo. Luego la aparición de San Miguel. Yo a San Miguel le tengo una hincha terrible. Aparece en todos los lados. No, vamos a ver. En España se celebran los Arcángeles el 27 de septiembre, creo. 29 de septiembre, efectivamente. Los 3 arcángeles son San Gabriel, el que le dijo a la Virgen, San Rafael y San Miguel. En el colegio estábamos un compañero que se llama Miguel y yo que soy Rafael. Y siempre le felicitaban a él. No me felicitaba a nadie. Y le dije, porque claro, oye San Miguel, oye. No, que leche, oye San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Y yo le tengo atravesado. Y por otro lado, muy curioso, tenemos una iglesia que es la iglesia de San Miguel, 1185, pero es que la de Santiago es 1180, de la misma época. De la misma época sí, más o menos. Mira, fíjate, cuando se estaban construyendo aquí las iglesias, estaba ocurriendo el famoso hecho. Oye, qué bien hilamos. Qué curioso. Estamos, ¿cómo se nos nota el tiempo que llevamos haciendo esto? Pues esa sapiencia que empapa ahí. Esto, ¿no? Que ya te digo, historia bonita. Lo que no sé es eso, cómo se enreda Arturo por el medio de esta historia. Pues igual que pues los ingleses, no me tires de la mente. No, es que incluso hay, porque lo que me dio tiempo, estuve mirando el por qué se enreda Arturo. Sí. Y es que incluso hay, no sé en qué parte, en Italia, aparece el rey Arturo como que va a por la espada. A Italia por la espada. Sí. Iba por tabaco y se le cruzó la... Aparece en un grabado, en la roca, no sé en qué iglesia, no sé dónde, no me acuerdo dónde ahora, pero sí. Lo que pasa que no tengo ni idea, no es... Más o menos el rey Arturo, más o menos, es de la Edad Media por ahí también. Yo entiendo que sea de la Edad Media, baja Edad Media. De los romanos. Baja de los romanos. Sí, finales del Imperio Romano, sí. De los romanos, luchó allí en Bretaña. Dicen que había un rey que se llamaba Arturo. Pero has dicho Italia, que Italia no existía, pero porque nos lo va a contar ahora Joaquín. Claro. Fíjate, abrimos con Italia y terminamos con Italia. Y terminamos con Italia, sí. Lo estaba pensando, digo, bueno, si lo hacemos a apostar no sale. ¿Esto es serendipia o...? Seguro. ¿Envidia, has dicho? Enhorabuena, jefe. Muchas gracias. Muy chulo. Lo has hecho muy bien. Si quieres aprovechamos, Joa, y decimos redes sociales y esas cosas. Venga. Primero, antes de que se nos olvide, estamos en Onda Plana Santa Cruz 107.4 de la FM. Este es el programa No me cuentes historias, que no lo hemos dicho al principio. Es un programa que se emite... A mí no me dejáis decir esto nunca. El 125. Más que nada es que no me acuerdo. Mejor no me digáis nada. Por eso ya te dejamos por imposible. Sí. Pues nada, pues eso, en el 125 estamos. En el 107.4 emitimos el programa en directo, aunque sea grabado, pero bueno, por las ondas de radio hercianas normales los domingos a las 5 de la tarde. Perdón, a las 6 de la tarde. A las 6. No lo pongáis a las 5, que hay otras cosas. A las 6 de la tarde. Es que nos cambia. Bueno, ponerlo a las 5 si queréis, pero esperaros hasta las 6. Porque hay que oír Onda Plana todos. El jefe supremo es que nos tiene ahí... Sí, no, nos cambia de horas. Y también se escucha los miércoles a las 9 de la noche. Pero no obstante, como ya la radio ha evolucionado tanto, pues se nos puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar a través de nuestras redes sociales. Nos puedes seguir a través del muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, a través de nuestra cuenta de Twitter, @NoMeCuentesOnda. Puedes escuchar y ver las imágenes del programa en YouTube, en nuestro canal No Me Cuentes Historias. Puedes escucharlo en Spotify, que no me salía, No Me Cuentes Historias, y te puedes descargar nuestros 2 tipos de programas en la plataforma iVoox, donde puedes escuchar el programa entero en el canal No Me Cuentes Historias y luego los extractos, las píldoras que llamamos en No Me Cuentes Biografías. Con referencia a eso de las imágenes, yo en el programa de la semana pasada yo tenía un montón de fotografías, pero digo, no voy a... Bikini, los tangas... mujeres con bikini, mujeres con tanga, mujeres sin bikini, mujeres sin tanga. No voy a ver van eso. a bloquear por menos de un pitito. Entonces yo pues mandé lo que mandé, nada más. Sí, bueno, pues ya está. Nos preguntaba Antonio, a través de WhatsApp,
que cómo sabíamos que teníamos, pues eso, gente de México, que eran mayores de edad, que eran tal, no sé qué. Y entonces, son estadísticas que da Facebook al administrador de la cuenta. Cuando tú creas una cuenta pública para eso, pues tipo empresa, vamos a llamarlo así, para que la gente te vaya siguiendo y demás, Facebook te coge y te da una serie de estadísticas de tus seguidores, de dónde son y el rango de edad que tienen. Y seguro que tiene muchas cosas más, pero que yo no llego a sacarlas. Yo sé que, a dónde he llegado es ahí. Por ejemplo, que en YouTube también te da, pues eso, el número de visitas que tiene, el número de vistas que tiene cada uno de los vídeos que vamos colgando, y en iVoox también nos dice el número de seguidores que hay, las veces que se ha un día a ver si me acuerdo de poner un pantallazo, hago un recorte de la pantalla y lo hay que hacerles un homenaje a todos. Nuestros oyentes observarán que los que están trabajando son ellos, yo asiento. Porque yo de eso del Face y del otro no tengo ni idea. Tú con pagarnos tienes bastante. Yo asiento. Tú das al me gusta y ya está. Eso es lo principal. Me gusta, yo siempre doy me encanta. Sí, exactamente. Tú nos pones el corazoncito. Sí, me encanta. Yo al principio decía, no sé cómo tomar esto del corazoncito. Y luego ya bueno. Lo hace la buena fin, que decimos aquí, la buena fin. Bueno, pues nada, pues esas son nuestras redes sociales. El WhatsApp, el teléfono que tenemos, 679-984636, que es a través del que nos están preguntando estas cosas y que siempre está disponible. Yo, en cuanto me mandan cualquier cosilla, pues intentamos contestar. Por eso encantados que a través de cualquier de estos canales nos sugeráis temas, opinéis, oye, qué chapuzas habéis sido hoy, pues mira que me ha gustado, que no me ha gustado, qué tal. Siempre son bienvenidas. ¿Eso es un WhatsApp o qué? Eso es que ya nos están contestando y eso que no está todavía emitido este programa. Se adelantan. Bueno, pues vamos con qué queréis que os cuente. Y hoy vamos a hablar de estas magníficas mujeres. 6 castellano-manchegas que rompieron moldes. Bueno, como siempre, tengo que hacer referencia, que esta no es una información que nosotros hemos investigado, sino que es un artículo que hemos encontrado y que nos viene muy bien. Espera, que tengo la navajilla, que me la están pidiendo para partir... No, la he hecho por ahí. No, así que buscaros la vida. ¿Aquí con el tornillo? Con un tornillo están abriendo un blister de chorizo. Un blister de chorizo y tenemos aquí salami. Bueno. Sí, no sé, ya tenemos unos. Vale. Tú sí que pues ya lo tuyo, déjanos a nosotros aquí. Decía que el artículo en cuestión es de Ángel Monterrubio Pérez, que es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que bueno, pues que el 16 de abril, hace muy poquitos días, escribió esto sobre algunas mujeres, pues eso, un poquito desconocidas, que son castellano-manchegas y que rompieron moldes cada uno en su día. Bueno, pues mira, a lo largo de la historia, un grupo amplio de mujeres han roto estos moldes que las encorsetaban dentro de la sociedad de hombres y para hombres. Su talento, su valentía, la transgresión a las normas establecidas y el trabajo no siempre bien reconocido, cuando no silenciado, ha servido como paso previo de desbroce y ejemplo para que otras mujeres siguieran su camino en la lucha para alcanzar la plena igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Tenemos aquí, fijaros, no sé si los conoceréis o os sonarán los nombres: Mencía de Mendoza y Figueroa, Isabel Torres Salas, Antonia Roldán Fernández, María Carrillo Moreno, Carmina Useros Cortés, y voy a añadir a nuestra querida Cecilia Hijón. Estas 5 castellano-manchegas representan a la perfección ese paradigma y por ello ocupan un lugar destacado en la historia, con mayúsculas además, de las mujeres que han derribado barreras como defensoras de un cambio de actitudes, comportamientos, formas de vida y estructuras que han impedido e impiden ese reconocimiento de las mujeres. Así que vamos a empezar con la primera, con Mencía de Mendoza y Figueroa. Ahora os digo quién es. Bueno, pues Mencía de Mendoza y Figueroa, como os digo, nació en Guadalajara en 1421. Es hija de Íñigo López de Mendoza y de la Vega, primer marqués de Santillana. Ya por aquí nos orientamos un poquito, ¿verdad? Hombre esencial en la política, la sociedad y la cultura de primera mitad del siglo XV en Castilla y
También es hija de Catalina Suárez de Figueroa y Orozco, que procede de una de las familias más poderosas y con mayor patrimonio en ese momento de lo que conocemos como Extremadura. Por parte paterna, el bisabuelo, el abuelo y el padre fueron grandes y reconocidos escritores y poetas, los marqueses de Santillana, y destacaron por su amor a la cultura, dedicación a las letras, mecenazgo, y heredaron también pues su amor a la cultura y también los hijos que tuvieron también heredaron este amor. Tuvo, por tanto, Mencía, dentro de ese ambiente familiar, una educación esmerada, siendo una mujer muy culta, con una sensibilidad especial para el arte y para la literatura sobre todo. Aunque no escribió, realizó en cambio una gran labor de mecenazgo, de las grandes de su tiempo, y que, a pesar de ser mujer, ha pasado injustamente desapercibida y además dentro de su propia familia empañada por la labor de sus hermanos, en especial por ni más ni menos que el cardenal, ¿sabéis quién? Pedro González de Mendoza, el cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza. ¿Os suena? Pues sí, es un poquito el que oscureció la labor de mecenazgo de... Es tan importante la labor de los mecenas, que siempre, claro, nos vamos a la figura del escritor sin quitarle su mérito, pero la labor del mecenas es muy, muy necesaria. Claro. Pues fijaros, Mencía se casó con Pedro Fernández de Velasco. ¿Quién era Pedro Fernández de Velasco? Conde de Haro. Lo tenemos aquí cerquita, todo el Haro, Villascusa y toda esta zona. Pedro Fernández, el rey Enrique IV, le nombró en 1473 condestable de Castilla. Mencía de Mendoza entonces empieza a gestionar el patrimonio familiar de manera extraordinaria, mientras que su marido se ocupaba pues de la política y de las luchas castellanas de esa época, que ya sabéis dónde estamos, 1400 y pico. Bajo su protección y negociando ella personalmente las condiciones económicas y de culto con el cabildo, construye a sus expensas la Catedral de Burgos, ni más ni menos. O sea que... la Catedral de Burgos es gracias a... Sí, es la que gestiona toda la compra, venta, es esta Mencía, nuestra guadalajareña, la que dice, la Catedral de Burgos tiene que ser ahí. Y en la Catedral de Burgos, lo que más importante de la Catedral de Burgos, no toda, pero sobre todo lo que es la capilla de la purificación de la Virgen. Eso te iba a decir, digo, si es que yo estuve el año pasado o el anterior con mi chico y me suena alguna capilla. Sí, es la capilla, exactamente. No toda la catedral, que es anterior, no lo ubicaba, claro. Pero dentro de toda la capilla, una de las partes más importantes, que es la capilla de la purificación. O sea, no todo el edificio, sino es una capilla. No porque es anterior, exactamente, ¿sabes? Pero sí una de las capillas que tiene. Es la capilla de los condestables. Es una de las más importantes y únicas del mundo. Que hay. Sí. Pues esa es... Solo por esta obra impar, que sirvió de gran influencia posterior, Mencía debería ser considerada pues una mujer pionera, sobre todo en lo que decimos, en el mecenazgo. Doña Mencía después, con muchas negociaciones y con mucho trabajo, convence al deán y al cabildo y entonces consigue el permiso para empezar las obras de ampliación de otra pequeña capilla, la de San Pedro, que se sitúa tras el altar mayor de la cabecera de la iglesia en 1482. Su marido estaba en el asedio de Granada por entonces. Eligió para dirigir la obra a un maestro de cantería que se llamaba Simón de Colonia, del que será su obra más importante y reconocida, a pesar de trabajar en otros edificios emblemáticos de Castilla. Destaca una espectacular bóveda gótica, calada y acristalada, en forma de estrella, y sobre todo Mencía de Mendoza dirige y supervisa minuciosamente todos los proyectos y la ejecución de la obra paso a paso hasta que termina en 1496, y en la que además podemos admirar tres grandes retablos, el central y el del lateral izquierdo, que es obra de Diego de Siloé y de Felipe de Virgamí, y el derecho atribuido al maestro del follaje bordado, así se llama. En el retablo derecho... Repite. El derecho, el derecho, tenemos el central, el lado izquierdo, que es de Diego de Siloé, y el derecho se le atribuye al maestro del follaje bordado. Follaje viene de hoja. Sí. De hojas bordadas. No seamos infantiles. No seamos eso. En el retablo derecho de Santa Ana, todas las imágenes que aparecen de mujeres tienen en su mano un libro. Cuenta la tradición que por expreso deseo de Mencía de Mendoza, reivindicando para ellas la literatura y el saber.
esta era Mencía, que podemos contar muchas más cosas, pero Mencía de Mendoza. Mencía de Mendoza y Figueroa murió en Burgos en el año 1500, y el epitafio que tiene a los pies de su sepulcro dice: aquí yace la muy ilustre señora doña Mencía de Mendoza, condesa de Haro, mujer del condestable don Pedro Fernández de Velasco, hija de don Íñigo López de Mendoza y de Catalina de Figueroa, marqueses de Santillana. Murió de 76 años, mucho para la época, sí, en el año de 1500. Mucho. Hay que ver el poder que tenían los Mendoza, en aquella época. Y tanto. Era alta nobleza. No estamos hablando de... Y además tanto como para pelagatos. eclipsarse unos a otros. Es decir, esta mujer es una de las mejores y más eficientes aportadoras de dinero, vamos a hablarlo así. Sí, pero es que duraron mucho. O sea, es que María Pacheco era María Pacheco de Mendoza. Sí, pero no ha pasado, no se ha conocido tanto por el de Mendoza, sino por María Pacheco. Sí, porque es que se cambió lo de los pachecos. Y los pachecos son muy malos. Pachecos somos los machotes de... Bueno, pues vamos con otra. Vamos con Isabel Torres Salas. Ay. En este caso hablamos de una mujer mucho más contemporánea y además conquense, con lo que me gusta mi Cuenca. Isabel Torres Salas nació en Cuenca en 1905. Muy prontito su familia se traslada primero a Barcelona y luego a Zaragoza y definitivamente a Santander, por lo tanto está en muchos sitios. En la primera, en Barcelona, estudia bachillerato. En la segunda, en Santander, tiene acceso a estudios universitarios, en la segunda, en Zaragoza, tiene acceso a estudios universitarios, y ya en Santander se matricula en la Universidad Central de Madrid para iniciar estudios de farmacia. Se alojará en la residencia de señoritas, siguiendo un programa de la Institución Libre de Enseñanza, ni más ni menos, lo más de lo más para la época, la ILE, la famosa ILE. Estamos hablando de Institución Libre de Enseñanza, es de lo mejorcito de... Estamos hablando de Dalí, estamos hablando de muchísima Lorca, gente y muchos otros menos conocidos, pero que es la edad de plata de la literatura española. Así que ahí estaba nuestra Isabel Torres, una mujer inteligentísima con una extraordinaria capacidad de trabajo, y se licencia en 1928 con unas notas excelentes y realiza los cursos predoctorales en 1929. En 1930 le aceptan como única mujer para trabajar en la Casa de Salud de Valdecilla de Santander. Por su condición de mujer no podía tener el título de alumna interna, que requería dormir en el hospital, y tuvieron que buscar subterfugios desde la dirección del centro para, incluso la nombraron médico externo de guardia. En el Departamento de Química, bajo la dirección de José Puyal, analiza para la investigación de su tesis, que se llamaba Contribución al estudio de la composición química de los alimentos españoles, los valores nutricionales de los menús del hospital, y para asignar a cada paciente una dieta tipificada e individualizada según sus necesidades, siendo pionera en el estudio de la nutrición de los pacientes al desarrollar lo que se denominó esquema dietético Puyal-Torres. Es decir, en 1929, en 1930, esta mujer estaba ya haciendo lo que es una carrera universitaria. Sí. Hoy hay una carrera que es dietética, y esta mujer fue la pionera, la que empezó en España a decir, no, es que todo el mundo no tiene que comer lo mismo. Es que es verdad. Así. Lo que o sea, por su condición de mujer no podía dormir en el hospital, por lo tanto no podía ser médico residente. ¿Qué pasaba en el hospital? Pues como todos los sitios, que una mujer tenía que estar en su casa y esas cosas. Así que allí estaba, y entonces se buscaron esos subterfugios, nombrándola externa, para que pudiese desarrollar esa labor de investigación dentro del hospital. Pues fíjate, fue tan brillante su aportación que sus conclusiones se publicaron en la Gaceta Médica Española, una revista médica la más importante de España en aquel momento, la de Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, de hecho, la becará para trabajar en el Instituto de Patología Médica de Madrid sobre la estructura de las vitaminas, y más tarde, de 1934 a 1936, amplía sus estudios ni más ni menos que en Alemania, específicamente la fisiología del músculo y el metabolismo de los hidratos de carbono, con el que fuera luego Premio Nobel de Medicina Otto Meyerhoff, que no me salen los apellidos alemanes, de Heidelberg. Estuvo estudiando con todo un premio Nobel. Llegó la Guerra Civil, evidentemente. Ella misma lo reconoce. Morí a la investigación en 1939.
rompió de manera drástica su prometedora carrera científica y Marañón ya le había ofrecido un puesto en el Hospital General de Madrid como investigadora. Sin poder volver a España, trabajó e investigó en la Universidad de Múnich hasta 1939, que le pilló también la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, regresó a Santander y se empleó como investigadora en una empresa farmacéutica, en el laboratorio cántabro, y aunque llegó a ser la directora técnica de ese laboratorio, algo impensable para una mujer por la época, ya no pudo volver a la investigación de élite. La Universidad de Cantabria creó en 2004 un aula interdisciplinar que se llama Isabel Torres para el estudio de las mujeres y del género, que busca difundir los estudios de mujeres y de género en la comunidad universitaria y en la sociedad, y promueve un premio con el nombre de esta magnífica científica sobre metodologías y herramientas interpretativas desarrolladas por los estudios de las mujeres y de género. También hay una calle que lleva su nombre en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Isabel Torres Salas murió en 1998, cuando nació mi chiquilla. Mira. Muy longeva esta mujer, ¿no? Mira, pues del año, te he dicho, 1905, del 5 al 98, 93. pues lleva unos poquitos. Sí. Estamos hablando, pues eso, y además pasando 2 guerras, porque le pilló la civil en España y la Segunda Guerra Mundial en Alemania. O sea que... Bueno, pasando 3 guerras. La Primera Guerra Mundial también se la comió. Sí, claro. Sí. Bueno, España estuvimos ahí un poquito al margen, pero sí, también. Sí, bueno. Era más jovencilla. Bueno, vamos con la tercera, ¿no? Vale. Antonia Roldán Fernández. ¿A qué no suena? No, pues no, para nada. Roldán sí. Sí, pero no. Esta mujer es ciudadraleña, concretamente de Miguel Turra, que está allí, al lado de Ciudad Real. ¿Has estado por allí hace poco? Coño, hoy mismo estaba allí. ¿En Miguel Turra? Sí. Bueno, he pasado por Miguel Turra. Pues esta y de ahí era el del Pulgar también, de Miguel Turra. Hernán Pérez, sí. Claro. Hernán Pérez del Pulgar, de Miguel Turra. Pues esta mujer nació en 1913. Cursó, es que estamos hablando de mujeres que cursan ciencias, que es una barbaridad que en estas épocas. O sea, no había ni una sola mujer que cursase ciencias, salvo estas adelantadas a su tiempo. Ciencias físicas en la Universidad Central de Madrid, y se licencia allí. Es una de las primeras 5 mujeres en hacerlo en España, y también hizo el doctorado. O sea, doctora en ciencias en 1900 y poquito. Tuvo como maestros, los que más influyeron en su trayectoria académica y profesional, a Julio Palacios, un eminente científico, catedrático de termología, vocal de la Junta de Ampliación de Estudios, presidente de la Sociedad Española de Física y Química y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y sobre todo, el que más influyó, Arturo Duperier Vallesa, que era catedrático de Geofísica en la Universidad Central, especializado en radiación cósmica, con el que trabajó en el Departamento de Electricidad y Magnetismo en el Instituto Nacional de Física y Química, que dirigía por entonces Blas Cabrera, con ayuda financiera de la Fundación Rockefeller de Estados Unidos. Rockefeller. ¿Qué fecha más o menos? Estamos hablando, esta mujer nació en 1913, pues estamos entre los años 20 y 30. 20 y 30. Más bien los 30. Un estudio muy adelantado. Sí. Y además eso, fijaros con quién se está codeando esta mujer. O sea, 2030 estará contemporánea de 35, de la que hemos hablado de la institución libre de vale. enseñanza, sí. Sin estar relacionada con ellos. Pero de la dietista. Sí. Hemos dicho de Isabel, ¿no? Isabel Torres. Sí, más o menos parejas en el tiempo. Bueno, pues mirar, Antonia Roldán Fernández fue una de las 4 primeras mujeres que ingresaron en el antiguo Servicio Meteorológico Nacional en 1935 al aprobar las oposiciones para la Escuela de Auxiliar de Meteorología. En el Cuerpo Superior de Meteorología, en 1929, había ingresado la primera, que era una donostiarra, era Felisa Martín Bravo, que había sido además la primera doctora en física de la Universidad Española. Esa no es castellano-manchega, pero también merecería estar aquí. Sí, un programita. Con el nuevo reglamento, el de 1941, el ingreso en el Cuerpo Superior de Meteorología solo podía hacerse desde auxiliar y se conseguía tras 5 años de antigüedad en el servicio. La titulación estipulada y la presentación de una memoria científica defendida ante un tribunal era la vía que tuvo que cumplir Antonia Roldán y la que cumplió con todos los requisitos. Le dio el paso al Cuerpo Superior de Meteorólogos y allí estuvo hasta su jubilación. Dada su gran formación y experiencia profesional, tuvo muchas responsabilidades dentro de este servicio, pero fundamentalmente se centró en el campo de la climatología, la vigilancia y el seguimiento del clima, siendo referencia de toda una generación de climatólogos en España. En 2004, dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de Miguel Turra, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se le hizo un homenaje
y asistió ella misma, muy emocionada, para reconocer y recompensar la trayectoria de una mujer pionera y transgresora, según la definió el también meteorólogo y periodista, que os sonará, y fíjate que es hombre y a lo mejor no ha hecho tanto, y no le quiero quitar ningún mérito, a Manuel Toaria. A lo mejor porque salía en la tele. Invitado es que estaba pensando en él. Manuel Toaria la consideraba la maestra. La maestra. Ahí está. Pues esta era nuestra amiga. Quizá por su profesión, esta que tenemos ahora sea más conocida. María Carrillo Moreno. Así como su nombre de pila no suena mucho, pero si hablamos de Mari Carrillo, actriz, ¿verdad que sí? Eso ya suena mejor. Ya suena mejor, ¿verdad? ¿No sabéis dónde nació Mari Carrillo? No. En Toledo. Bola. Igual que yo. Y yo también. 1919. Mari Carrillo es considerada una de las grandes actrices del siglo XX en España. Además, sin ninguna formación previa, sus primeros papeles los desarrolló en 1936 en la compañía de teatro de la actriz cubano-española Hortensia Gelabert. Debutó con un sainete que se llamaba El juramento de la primorosa, de Pilar Millán. Y luego pasaría a la compañía de la actriz argentina Pepita Díaz y de Manuel Collado, con la que al iniciarse la Guerra Civil pasa a Iberoamérica. Un poco lo que nos pasó con nuestro querido tenor Delfín Pulido. La guerra le parte también y tiene que buscarse la vida de otra manera. Por lo tanto, es coetánea también de Cecilia, que hablaremos ahora después. Eso es. En 1940 vuelve a España y combina el cine con el teatro. Protagoniza en 1940 Marianela, que la dirige Benito Perojo. La galardonan en la Bienal de Cine de Venecia y funda su propia compañía y estrena Nieve en Mayo, que es del Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente, de quien fue muy amiga y a quien tuvo en su casa de Galapagar hasta que murió en 1954. O sea, mantenía una relación con Benavente muy intensa. Tras pasar por las compañías de María Basó, de Nicolás Navarro, a mitad de los años 50 se incorpora a la compañía López de Vega, dirigida ni más ni menos que por José Tamayo, que también nos sonará, donde interpreta los títulos más trascendentales del teatro español del siglo de oro y del teatro universal. La vida sueño, participa en 1954 en París en el primer Festival de Teatro de las Naciones y obtiene el galardón a la mejor interpretación. Es una actriz fetiche para muchos autores. Hemos hablado ya de Jacinto Benavente, de José Tamayo, de José Luis Alonso de Santos, de Marco Ferrer y de Basilio Martín, de Antonio Gala, de Benito Perojo, que también lo hemos nombrado, de Pilar Miró, Mario Camus, Pedro Almodóvar. Estamos hablando de la crème de la crème de España. Ellos quisieron contar con ella para sus proyectos y en la actualidad esos proyectos son de culto en la escena española. La enemiga, Marianela, El Pisito, 9 cartas a Berta, El crimen de Cuenca, La colmena, Los santos inocentes, Entre tinieblas, Más allá del jardín, Fortunata y Jacinta. Todos esos o lo hemos visto o nos suena mucho o lo sabemos así. De su calidad interpretativa es un buen ejemplo el que Edward Albee, el autor de ¿Quién teme a Virginia Woolf?, cuando la vio actuar en Madrid quedó tan conmovido que quiso que fuera la protagonista de la película y así se lo hizo saber a la Metro-Goldwyn-Mayer, papel que luego realizó ni más ni menos que Elizabeth Taylor. Pero la primera con la que querían propuesta era Mari Carrillo. El director del Museo Nacional de Teatro de Almagro, Andrés Peláez, que la conocía muy bien, la define como una mujer hecha a sí misma, intuitiva, fuerte, libre, luchadora, con poder de dominio, y en su libro de memorias sobre la vida y el escenario, que así se llama, Mari Carrillo escribe con modestia: no he sido nunca una actriz preferida o señalada por ninguna clase social. Nunca fui extremadamente elegante, ni tuve al día en una forma de vivir, ni siquiera en ademanes. En mi vida artística ni subí al pináculo, ni bajé a la cima. Estoy contenta de mí misma y creo que he cumplido como decía el latino. Su labor ha sido reconocida con numerosas distinciones, entre las que destacan, sobre todo, los Premios Nacionales de Teatro, por un lado, y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes. También en 2 ocasiones la Medalla de Oro de Valladolid y el Premio Carabel de Madrid, el Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, el de Teatro de Miguel Miura, el Premio de la Crítica de Barcelona, el Premio Ondas. Su última interpretación, 1995, la obra era Hora de visita, de José Luis Alonso, y desde entonces se dedicó a sus aficiones. Desafortunadamente, para nosotros, falleció en 2009. Esta era nuestra toledana Mari Carrillo.
Bueno, no sé si me estoy yendo muy largo, pero es que me entusiasma mucho la vida de estas mujeres. Que llama mucho la atención. Sí, sí. Esta es más conocida, pero las anteriores es que para nada. Nada. Bueno, pues nos vamos, y casi todas, salvo la primera mencía, estas todas de la misma época. Carmina Useros Cortés. Esta es albaceteña y es una mujer polifacética. ¿Has escogido una de cada provincia? Es el artículo, el articulista. Sí, una de cada provincia. Hemos tenido Guadalajara, Cuenca, Toledo, Albacete en este caso, y Ciudad Real, una de Miguel Turra. Mujer polifacética, como os decía, brillante, inquieta, apasionada en conservar las raíces culturales, y fue, fíjate, escritora, ceramista, filósofa, pintora, etnógrafa, coleccionista, investigadora y gestora cultural. En 1900 y poco. Bueno, pues Carmina Useros hizo sus estudios en el Colegio de María Inmaculada, en el Instituto de Segunda Enseñanza y en la Escuela Normal de Albacete, maestra. Las escuelas normales son las de magisterio, que más tarde ampliaría con lo de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. Es considerada una de las grandes gastrónomas de España, cuando en ese mundo era un coto exclusivo de hombres. El mismísimo Manuel Vázquez Montalbán habla de ella en su novela La Rosa de Alejandría con palabras de admiración. La eximia Carmina Useros, así la llama. Su gran libro, La cocina de Albacete, es todo un clásico en el mundo gastronómico, tanto en su labor de recuperación de platos ancestrales como por ser referencia y guía para obras posteriores, partiendo de una recopilación que tenía manuscrita su padre, otro gran aficionado a la cocina, y visitando todos y cada uno de los rincones de la provincia para documentar y recabar información de primera mano de manera exhaustiva. Carmina Useros construyó una de las joyas escritas de la gastronomía española. Ella misma será salvaguarda también de uno de los tesoros patrimoniales más importantes de la península ibérica, la alfarería. Con paciencia y amor infinitos, ella y su marido, Manuel Belmonte, analizarían y recogerían las piezas más representativas de este arte, visitando los fines de semana, alfar por alfar, de todos los que existían entonces, todas las provincias españolas y portuguesas, y con ellas formar una colección, la colección Belmonte Useros, una de las más importantes de España y cuyos fondos únicos podemos disfrutar en el Museo de la Cerámica Nacional de Chinchilla. Albacete Chinchilla, en un llano, Chinchilla en lo alto, o no sé cómo dice la copla. En esta localidad... El castillo de Chinchilla, ¿no? Sí, tiene castillo, está en alto. La localidad de la que ha sido embajadora por todo el país. Si por algo es conocido Chinchilla, aparte de su castillo y eso, es por la cerámica y la colección de esta mujer y de su marido. Es una enamorada de Cervantes y del Quijote y por ello inició una fecunda labor de divulgación de la obra de Cervantes y de los lugares cervantinos durante los años 80, que daría origen a una famosa Ruta del Quijote en 1971. Después de esa pasión se canalizaría en su casa del Olivar de San Pedro, donde recreaba, adelantándose a su tiempo, lecturas de Cervantes a modo de teatro leído con decoración y comida al uso del Siglo de Oro. Es decir, lo que ahora tenemos en cualquier teatro el Día de las Letras o cualquier teatro pues esta mujer ya lo hacía en los años 70. Hombre, lo que mola es... Bueno, el Quijote a mí me encanta, pero eso de estar comiendo y bebiendo a estilo del Siglo de Oro también... Con las manos, como estamos nosotros aquí. Lo podemos ver. Salvo el plástico del lomo y eso. El blister y tal, pero... Así que, bueno, Carmina Useros será la única mujer que firme en 1976 el documento de apoyo a la Coalición Coordinadora Democrática, popularmente conocida como Plata Junta, organismo unitario de oposición al régimen dictatorial encabezado por Antonio García Trevijano, que reclamaba mediante un manifiesto de amnistía, libertad política y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. Esta mujer se metió en berenjenales al morir Franco. Carmina Useros, presidenta y directora del Museo de Cerámica Nacional, miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, fundadora de la Academia de Gastronomía Castellano-Manchega, miembro de honor del Ateneo de Albacete, directora de la Galería de Arte Cueva de Leña y presidenta de la Asociación de Gastronomía que lleva su nombre, ha sido reconocida por su inmenso trabajo etnográfico y cultural, con innumerables premios. Fue Mujer del Año en Castilla-La Mancha en 2008, Mujer del Año en Albacete ya un poquito antes, en 1972, en Chinchilla en 1981, Dama Magíster de Honor por la Asociación Magistral de Gastronomía, Cuervera de Oro y Rosa del Azafrán de Oro, reconocimiento a toda una vida de lucha por las libertades y la democracia, y también desafortunadamente nos dejó en 2017. Esta era Carmina Useros Cortés.
Y nos queda la última, nuestra paisana. Nuestra paisana, sí. Ceci. Ahí Podía haber incluido también a otra paisana también muy importante, que fue Amalia Amalia, ¿verdad? pero la he querido dejar para otro programa aparte, para no... Pues eso, que se lo merece también, porque Ceci se lo merece, pero bueno, a Ceci le vamos a hacer un No me cuentes biografías, que lo vamos a emitir el día 22, un día antes del aniversario de su fallecimiento, pero no obstante hoy he querido también leer este articulillo que nos escribió su nieto, Ciro Verdú, y que habla pues de la labor de toda una campeona que era Cecilia Hijón López del Oriente. Bueno, pues Ceci, porque para nosotros ya siempre será Ceci, nació en Santa Cruz de la Zarza el 3 de diciembre de 1913 y nos dejó en Monóvar, la localidad donde se fue a vivir tras casarse con su marido, el 21 de mayo de 1998, como una de nuestras anteriores invitadas. Ceci es la menor de cuatro hermanos, que son, fijaros, Julián llegó a ser médico, Jesús, maestro, y Emelina fue la esposa de un santacrucero también muy famoso. ¿Os recordáis quién? Delfín Pulido. La mujer de Delfín Pulido era Emelina. La infancia de Ceci pues transcurre en la calle Llano, en el número 7, y bueno, pues entre su querida casa, la escuela, los amigos, y sobre todo yendo al cine, que también hablamos hace unos programas de su tío, el tío Boni. El tío Boni. Ahí pasa su infancia. La familia se traslada a Madrid cuando Cecilia tiene pues 9 años y vuelven a Santa Cruz siempre que pueden, porque allí están pues los abuelos, los tíos, las primas. Claro. Ceci nunca olvida su pueblo y siempre lo lleva en el corazón y en la memoria. Ya en Madrid cursa estudios en el Liceo Francés y obtiene unas calificaciones estupendas, brillantes, en todas las asignaturas, pero sobre todo destaca, como no, en dibujo, ya que, según contaba, empezó a dibujar antes que a hablar. Siempre, que esto es muy importante, copia del natural, nunca de otros dibujos o pintura, que es como hemos empezado todos y somos unos patanes. Yo por lo menos soy un patán. Totalmente. Ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, cuando era director don Marcelino Santamaría, y tiene como profesores pues a José Nogué, que era catedrático de Bellas Artes, y a don Eduardo Navarro. Se perfecciona en Historia del Traje y obtiene premios extraordinarios en todos los cursos. A los 16 años, fíjate de lo que estamos hablando, obtiene el título de profesora de dibujo y artes decorativas. Con 16 años. Con 16 años. Y ya trabaja sobre trajes. Si lo hubieses contratado en su época, te había solucionado unas cuantas cosas. Mi abuelo. Ay, tu abuelo era el que la tenía que Mi abuelo era el que la tenía que haber contratado. Yo estaba... en vías de... No estabas. No estabas directamente. Ni en previsión. No, porque tampoco estaba mi padre. Por eso. Bueno, pues Cecilia, mujer decidida, valiente, moderna, realiza sobre todo figurines para zarzuelas, para revistas, para operetas. Fue la primera figurinista que puso cara a sus modelos, que esto es muy importante. Vosotros los sastres veis ahora los figurines y ahora la mayoría tienen ya cara. Antes era un simple trazo sin expresión. Pues ella fue la primera que puso cara a estos figurines. Su cuñado Delfín Pulido, que ya había debutado como tenor en la ópera y en la zarzuela en 1924, ya os acordáis con el huésped del sevillano y el mexicano que falló y lo cantó Delfín, sí. Pues es el que la introduce en el ambiente teatral y pues empieza a tener una relación muy constante y muy buena con el maestro Guerrero, ni más ni menos. Entonces entra en la compañía de suya, que era la del Teatro Coliseum, con un impresionante elenco de actores, de actrices, de cantantes, de escenógrafos. Y Ceci se estrena como figurinista con ni más ni menos que 300 figurines, con 22 años. 300 figurines. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Yo Sí. no me hago la idea, pero tú sí sabes lo que es eso. 22 años, 300 figurines para el teatro, para el maestro Guerrero y el Teatro Coliseum. En 1935 estrena una obra que se llamaba Hip Hip Hurra y que en 1936 realiza los diseños de otra que se llama Allo Hollywood. Por entonces estaba lo de moda de hablar de los ingleses y demás. O no. O no. Sus grandes éxitos llamaron la atención de ni más ni menos que Celia Gámez, una de las vedettes de la época, y ella la solicita para que realice los figurines de sus mejores obras. Se convierte en la figurinista de moda en Madrid y al tiempo realiza también trabajos para la ilustración gráfica. También empieza a trabajar para revistas
y sobre todo para la revista Cartel, la revista que luego fue, creo que era el dominical del ABC, el Blanco y Negro. Blanco y Negro. Blanco y Negro. Para Blanco y Negro también. En 1936 conoció a un alicantino, un guapete, bien puesto, buen mozo, Francisco Verdumora, y no le queda más remedio que casarse con él. Al finalizar la guerra, el 31 de julio de 1941, en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid, allí se casan los dos, y ese mismo año pues vuelve a triunfar realizando los figurines de una obra de Celia Gámez que se llamaba Yola, en el Teatro Eslava, y que construyó el primer gran acontecimiento de los espectáculos en Madrid después de la guerra. Al finalizar la representación, fijaos cómo fue la cosa, el día del estreno, Celia Gámez hizo salir a Ceci al escenario para que recibiese el agradecimiento por los trajes que había hecho, el diseño, y el público puesto en pie la ovacionó durante más de 5 minutos. Coño. Ella lo contaba, nunca lo olvidó, aquello. Es que tiene que un ser figurinista salga a saludar. Claro, porque normalmente pasan totalmente desapercibidos. Sí. Puede salir o el director, puede salir, pero que una figurinista salga, eso debe ser impresionante para quien que trabaje en eso, claro. Y que te aplaudan durante 5 minutos. Exactamente. Pues Ceci, fiel a su enorme capacidad de trabajo, realizó los figurines de otra zarzuela que se llamaba La Zapaterita, del maestro Alonso, y se estrenó en el Teatro Calderón. También fue locutora de radio, fíjate lo que lleva. Colega. Entre 1940 y 1941 realizó la sección de moda de la revista radiofónica Ráfagas, con Paco Garzón y Domingo Eras. Y se la conoció como la voz azul, por su perfecta dicción y agradable voz. Todo lo contrario que yo. Consiguiendo también en esta labor excelentes críticas y grandes éxitos. Cuando se casó, pues se traslada a Monóvar y tiene que dejar pues la carrera en Madrid, pero no renuncia nunca a esta vocación de enseñar, de dibujar, de crear, de exponer. Así que bueno, pues en septiembre de 1941 participa en una exposición de arte que se llama Artesanía e Industria de... Espera, que se me acabó la música, voy a poner otro poquito, y así hacemos un descanso. Espera, aquí. Más que nada, que tenía que beber agua. En septiembre de 1941, como digo, participa en la exposición de arte, artesanía e industria que organiza la Sociedad Cultural del Casino de Monóvar. En 1950 colabora con Virginia Pulido, que realiza los figurines de la zarzuela La Princesa Tangará, que se estrenó con libreto de Delfín Pulido en el Teatro de Fuencarral de Madrid. Y, bueno, pues sin abandonar su insaciable curiosidad y creatividad, inventa unas acuarelas que se llaman caferelas o vinorelas. ¿Por qué se llamaban así caferelas o vinorelas en vez de acuarelas? Pues muy sencillo, porque las pinta o con café o con vino. Anda. Mira. En vez de echarle agua a la acuarela. Qué original. Entonces es súper original. En 1962 realiza una exposición individual con una extraordinaria selección de sus obras que organiza la Caja de Ahorros del Sureste de España. Inaugura en Alicante y después en Elche y después en Monóvar y después en Madrid. Pinta los frescos de una ermita que estaba recién construida justo, que se llamaba Cañadas de Don Ciro. ¿Por qué se llamará su nieto Ciro? No lo sé. Don Ciro. En este caso claro. sí. Don Ciro. Es un lugar a la que ella estaba muy ligada por encontrarse en una finca familiar. En 1971 expone trabajos en la exposición de pintura femenina del Círculo de Medina en Madrid. Ese mismo año también trabaja en el cuadro artístico Azorín de Monóvar. Bueno, pues así va pasando una tras otra toda su vida entre unas cosas y otras. También escribe narrativa, escribe poesía. Siendo ya mayor, y ya hablamos de su última época, dedica su tiempo a ser profesora de dibujo de niños. Durante pues, muchos años imparte sus clases en la Asociación de Estudios Monoveros. Allí va descubriendo el talento de muchos jóvenes que luego ya de adultos se dedican precisamente a las bellas artes y que recuerdan a Doña Ceci. A mí me gustaba cuando lo contaba Ciro. Sí. Que decía que, coño, que llegaba a su casa y decía, ¿y este niño quién es? Se me ha colocado aquí. Pero bueno. Aquí uno de estos. Es que era incasable. Forma un coro infantil que gana un premio en el certamen de villancicos de su pueblo. Edita un cuento que lo tenemos por ahí, Cabecita de Ajos, una maravilla, en 1991, con unas ilustraciones preciosas. Colabora con Manos Unidas, con Médicos Mundi, organiza festivales, tomó las benéficas. Ya de mayor sigue realizando una lagartijilla, sí. No retratos, sigue exponiendo en Monóvar, en Elda, en Alicante. Toda su vida cultivó la amistad con el escritor y periodista Tomás Borrás y la bailarina Mariema, la gran actriz de teatro Doña Mercedes Prende, los sopranos
Felisa Herrero y Sofía Noel, los pintores Benjamín Palencia, Pancho Cosío, Benjamín Mustieles. Estaba rodeada de gente que la quería mucho y que, porque ella se hacía querer. Fue una extraordinaria mujer, madre y, como cuenta su nieto, abuela adorable y una maravillosa artista con una personalidad arrolladora y creativa, inagotable, una emprendedora, una luchadora, una infatigable, adelantada a su tiempo. Tiempo. Cecilia Hijón López Loriente. Y a pesar de este homenaje a estas 6 mujeres, a Cecilia también le vamos a hacer otro especial, día 22. Aniversario, bueno, cumpleaños sería el domingo. El domingo 23, es el aniversario, nosotros No me cuentes biografías se emite el 22. A partir del 23 en iVoox estará puesto No me cuentes biografías de Cecilia Hijón López Loriente. Así que, estupendo. ¿Os han gustado estas mujercillas? Mucho. Yo no conocía, salvo a Mari Carrillo, por un poquito más. Claro, exactamente. Las demás ninguna. No, yo ninguna. Y Ceci la conozco porque vino... De hace 4 días, cuando vino Ciro. Exactamente. Así que, bueno, pues para que sepáis que tenemos mujeres tan importantes como esta. Y no se les reconoce nada. Estas mujeres... Ahí está nuestra labor. Rotondas, venga, rotondas. Cada 2 kilómetros en la carretera. Pero yo creo que es que España es así. Es que el otro día, escuchando un programa de radio, hablaban de Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón. Y Ibáñez, que nos dure mucho tiempo, que todavía sigue vivo, porque un comentarista le daba por muerto y dice, no, sigue vivo, hombre. Sigue vivo. Y decían que sí, o sea, triunfó en el extranjero porque Mortadelo y Filemón y sus dibujos han sido traducidos en diversos idiomas. Pero aquí sí, tiene su importancia, pero no es... Lo bueno de Ibáñez no es que no se le ponga cara, es el reconocimiento oficial. Le van a dar el premio al fomento de la lectura cuando ya esté muerto, cuando había que dárselo. Claro. Porque es un hombre que en las firmas, yo he tenido la suerte de llevarle a firmar a varios de mis centros, es increíble. Te puedes encontrar al abuelo, al padre, al hijo, abuela, madre, hija y niño chiquitín, ¿sabes? Todos con su mortadelo, con su tebeo, y se detiene en cada una de las personas y le hace un dibujo, no una firma. El resto de escritores, todo el mundo te hace una dedicatoria, una firma y ya está, es que es así. Pero no, Ibáñez te hace un dibujo. En la página en blanco hay niños que llegan con su dibujito y él les devuelve otro dibujo de una caricatura de Mortadelo vestido de abeja, ¿sabes? Es con un cariño. Él dice que dejará de hacer firmas cuando ya no pueda, pero que le encanta el trato con el público y sentirse arropado, siempre con ese puntillo de nervio. Vendrá alguien, pero Paco, por Dios, si el último día hubo que cerrar el hipermercado a las 12 de la noche y teníamos gente esperando y casi cuando no prenden esto, sí, la ilusión de como si fuera el primer día, como si fuera el primer los día, nervios, vendrá alguien, el no subirse arriba, Paco, bro, ¿cómo no va a venir nadie? Pero si tienes los empleados en fila cuando acaba eso a las 12 de la noche, la gente ha terminado de trabajar a las 10 hasta las 12 allí esperando porque estaba Paco Ibáñez y les iba a hacer un dibujito. Y vamos, de irnos a las 2 de la mañana. Pero somos ¿Quién es el referente estadounidense del cómic? Vamos a poner Stan Lee. Sí, ahora el universo Marvel, sí. Que es el universo Marvel hoy en día, es decir, es un emporio. Sí. Es decir, se saca una película al año de todo lo que Stan Lee en su día dibujaba en cómics. Pero es que los españoles seguimos igual, o sea, nos quejamos de que Cervantes, de que no sé, el medio hombre, Blas de Lezo, de varios personajes que los tenemos olvidados, que no los fomentamos, pero es que seguimos igual. Con los vivos nos ocurre nos ocurre lo mismo. Sí. Y aquí tenemos que reconocer, pues eso, a Amalia, a Ceci, a todos los que hemos ido descubriendo. Claro. Y dicen, rotondas, hacen falta rotondas. De alguna no vamos a salir. Reconozco personalmente que me he extendido más de la cuenta. Así que, Joaquín... No lo reconozcas, es así, es un hecho. Claro. Así que lo siento mucho, pero tienes que extenderte también. Porque si no, voy a quedar yo por encima de ti y eso no sentaos. Puede ser. Así que, por cierto, no me cuentes biografías. Tenemos cerca el Cid Campeador, hemos puesto últimamente, Urraca, también lo tenemos. Y como digo, el día 22, Ceci, la vamos a poner.
En nuestro apartadito, No me cuentes biografías, ahí lo podéis encontrar en iVoox también, que nos va muy bien. El No me cuentes biografías. Mira. No, tú sigue. Yo estoy preparando el siguiente. Me estás enseñando. Que decía el refrán: Italia la bota y Sicilia la pelota. Más o menos. Pues estamos preparando mi sección un poquito. Venga, ahora pues entonces contamos la batallita esta. No te digo más. Unificación italiana. Himno de los tercios. Hoy nos acordamos de él. Enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero No me hagas ruido con el micro, que estaba el coro de esclavos de Verdi aquí ahora mismo. ¿Estás ahí? Nota que como. Hombre, Un poquito, claro, pero bueno. Soy yo el que tiene la fama de los ruidos, no te preocupes, pensarán que soy yo. Coro de esclavos de Verdi. Unificación italiana. Joaquín, todo tuyo. Pues la bella Italia. Pues Italia ha existido de siempre, pero hasta hace, como quien dice, 4 días, realmente no ha existido como un estado unificado como tal. Hoy sí que es totalmente necesario coger un mapa, porque si no nos vamos a... Nosotros lo tenemos aquí, que no nos lo vamos a perder. Y hay que coger un mapa por lo menos regional de Italia, Sí. donde vengan claras más o menos las regiones italianas. Me estoy viendo ahí una esquina que está arrugada, porque pone que Saboya. Sí, Saboya. Exactamente. Una región que luego saldrá hacia el final de la unificación italiana. Nos tenemos que ir a la mitad del siglo XIX. Iba a decir del siglo pasado, no, del anterior. Y nos encontramos en Italia. Antes de empezar, ya que te has puesto con Italia, Mapitas, pues ponte también con Alemania. Después, vamos luego, a Italia, luego. vamos a Italia. Sí. Lo mismo me hacían las rutas. Lo mismo. Iba yo a contar una cosa. Qué raro. Pues en Italia, a principios del siglo XIX, nos vamos a encontrar que está dividida, si nos pensamos en la Italia actual, más o menos en 7 estados, 7 grandes estados. Que aquí se lo voy a señalar a mis compañeros, pero para el que tenga un mapa de la Italia del siglo XIX Juli, coge el dividida mapa. regionalmente, exactamente, señor Julián, por favor, coge el mapa. Coge el mapa. Busca en Google, que sale rápido. Tenemos de norte a sur el reino del Piamonte Cerdeña, lo que es la isla de Cerdeña, y el Piamonte, que es la región de Turín y Génova, para irle poniendo ciudades que son más o menos conocidas. Luego otro gran reino que estaba dentro del Imperio Austrohúngaro, que de reino tenía el nombre, no había rey, sino que dependía directamente del Imperio Austrohúngaro, era la Lombardía y el Véneto, lo que es Venecia y Milán, para resumir. Por los equipos de fútbol los vamos Exactamente, por los equipos de fútbol ayuda un montón. ¿Y de la Lombardía viene la Lombarda? Pues no lo sé, pero apuntado queda para la siguiente. Puede que. Luego vamos a tener, ya nos bajamos cruzamos el río Po, que es el principal río de Italia, y nos vamos a encontrar 3 ducados que vienen de la época de la dominación española, lo que sería Parma, Módena y Toscana. Más o menos por aquí, por encima de Roma. Esos son ducados, como os digo, que dependen de Austria. ¿Por qué dependen de Austria, del Imperio Austrohúngaro? Porque recordamos que estos son antiguos estados dominados por España, y a principios del siglo XVIII fue la Guerra de Sucesión Española, Austrias contra Borbones. Los Austrias, la Casa de Austria, venía del Imperio Austrohúngaro. Entonces, por el Tratado de Utrecht, España perdió todas sus posesiones italianas, pero varios ducados quedaron bajo dominio de los austriacos. Arrancan desde ahí, de la Casa de Austria. Digamos que cambiaron en vez de depender de Madrid, pasaron a depender de Viena, pero seguía siendo la dinastía de Austria la que dominaba sobre esos territorios. El centro de Italia es lo que se llamaban los estados pontificios.
Hoy el Estado del Vaticano es el Estado más chiquitín del mundo, es la Plaza del Vaticano, las dependencias de San Pedro y poquito más. En aquel momento era, no voy a decir media Italia, era todo el centro de Italia. Eran varias regiones italianas, no solamente esto que pone aquí Estados Pontificios, que iba del Mediterráneo al Adriático, cortaba Italia por la mitad. Y de ahí el resto ya era un solo reino, que era el reino de las dos Sicilias, Nápoles y Sicilias. Esto viene de la casa del reino de Aragón. Vamos, nos tenemos que remontar a la Edad Media. Aquí gobernaba la dinastía Borbón y aquí salió nuestro Carlos III, que estaba reinando en Nápoles. Pues sus sucesores nos los vamos a encontrar ahora. Este reino del Piamonte-Cerdeña gobierna la Casa de Saboya. Saboya es una región que realmente ahora mismo pertenece a Francia, lo veremos al final de la unificación. No era una región propiamente italiana, pero sí era la región de origen de la Casa Real que gobernaba el reino del Piamonte, de Turín y de Génova. Pues con esto nos encontramos a principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX, ¿qué ocurre? Pues un gran embrollo, una gran revolución francesa, un gran imperio napoleónico que viene a mover todas las bases de la sociedad europea de aquella época, porque Napoleón conquista prácticamente media Europa y lleva las ideas revolucionarias a prácticamente todos los sitios. Todos estos estados pues acaban siendo derrotados, unos ocupados de una manera o de otra por Napoleón. Esto mueve las bases de la sociedad, se empiezan a cuestionar cosas y al calor de esta guerra, de este contexto cultural, surge el romanticismo y surge el nacionalismo. Son las dos corrientes ideológico-culturales que vamos a tener durante prácticamente todo el siglo XIX, que serán la base de la unificación italiana y de la unificación alemana, que decíamos antes, que serán procesos más o menos paralelos en el tiempo y que se llegarán a cruzar en algún momento. Todo el proceso de unificación italiana se le llama el Risorgimiento, el resurgimiento, es la vuelta al renacer de Italia, al renacimiento de Italia. Italia, como digo, como tal ha existido siempre, lo que pasa es que ha estado dividida en múltiples estados desde la caída de Roma, prácticamente de allí para acá, desde Julio César para acá, prácticamente ha estado dividida en un montón de estados. Los españoles estuvimos allí hasta el siglo XVIII, Francia poco más o menos, y es esto en el siglo XIX cuando se produce su proceso de unificación, que tiene muchas vías. Por ejemplo, hay un personaje, Mazzoni, unifica el idioma italiano, que el nacionalismo va creando también su propia simbología y su propia liturgia. El idioma italiano no era lo mismo en Sicilia que en Milán, ni mucho menos. Igual que, yo qué sé, el vasco no es el vasco que escuchamos ahora. Hay un instituto vasco que lo ha normalizado en los años 80. Pero el vasco del Goierri no se entendía con el vasco de Bilbao, con el vasco de Álava, porque eran valles distintos y cada uno hablaba una base común, pero cada uno formas distintas. Pues un poco parecido les pasaba a los italianos. Y en el siglo XIX se empieza a ir unificando este idioma italiano. Hay una cultura general de culto a la antigua Roma, de respeto a Roma, de respeto a la ópera. La ópera es italiana, está metida en las raíces de los italianos. Verdi es uno de los grandes personajes de este momento. El gran rey de la ópera es Verdi. Por eso el coro de los esclavos de Verdi no deja de ser el canto a la libertad del pueblo italiano. Verdi, si lo pones en siglas, VERDI, significa Vittorio Emanuele Rey d'Italia. Y era lo que pintaban por las paredes los italianos en el territorio dominado por los austriacos, que Vittorio Emanuele veremos que será el rey que unifique toda Italia. Son muchas corrientes. Italo Balbo, era Balbo. Ahora copié el apellido. Escribe la historia de Italia. Es la primera vez. El romanticismo hace que se vuelva la mirada a lo antiguo, a la Edad Media, a las leyendas, y va muy de la mano con ese romanticismo, con esa exaltación de los sentimientos que lleva al nacionalismo.
que tiene su cosa buena y su cosa mala. Pero bueno, ahí no vamos a entrar en ese debate. Sigamos con los hechos. Mientras que estás hablando de Verdi, me estaba acordando yo de que, pues ya hace tiempo, había una serie, lo echaban los viernes por la noche. Y hace bastante hacía tiempo. Bastante en el tiempo. siglo pasado lo mismo. En el siglo pasado, exacto. En el siglo pasado, sí. Milenio pasado. Pues yo tenía que ir a séptimo u octavo. Sí, tú y yo teníamos pelo, sí. Sí. Además que por esa serie que echaban los viernes por la noche, hice yo había que hacer un trabajo de un músico y hiciste el de Verdi. Hice el de Verdi. Pues, Hice el de Verdi, fue donde que había antes, no sé, en la televisión, en las películas, te echaban unas basados en, no biografías, pero sí basados en personajes así, históricos. Y te sacaban unas series bastante majas. Así. Bueno, hay de todo. La de Carlos, la de Isabel, la verdad es que han estado bien. Sí, ya tienen unos años, pero bueno, sí, estaban chulas. Bueno, seguimos. Estaba ahí Napoleón, eso que socavando las bases de toda Europa. Cuando cae Napoleón, se forma lo que se llamó la Santa Alianza. ¿Qué era la Santa Alianza? Pues la unión de los países con monarquías absolutas, que pues ahí tenemos a la Rusia de los zares, el Imperio Austrohúngaro, los prusianos, la Francia, que muy revolucionaria, que había cortado la cabeza a un rey, había proclamado un emperador con más poder que el rey de antes y había vuelto a la dinastía Borbón 20 años después. Pues todos estos se coagularon. Entre medias Robespierre. Entre medias, exactamente, a Robespierre cortando cabelleras por allí a diestro y siniestro, pues se coaligan para decir, vamos a evitar que los movimientos revolucionarios acaben con nuestra forma de entender el mundo, con nuestras monarquías absolutistas. Son los que vinieron a España en 1823 a acabar con el trienio liberal, exactamente, con los liberales. Son los 100.000 hijos de San Luis. En Italia pasó algo parecido. Salió esta Santa Alianza de un congreso de Viena en 1815 que volvió al absolutismo como modelo político y a un restablecimiento de todas las fronteras anteriores a la época napoleónica, a la época revolucionaria. Esto, claro, chocó pues con mucha gente que ya había visto lo que era un poquito de libertad, y había un sentimiento antiabsolutista prácticamente en toda Europa. En la parte italiana se concretó en una serie de sociedades secretas que tenemos sobre todo a un grupo que luego también estuvo aquí en España, que eran los Carbonarios. Los Carbonarios, más o menos, revolucionarios que luchan en la sombra contra el poder absolutista. Se inspiran mucho, por ejemplo, en la Constitución de Cádiz de 1812. Hay una revolución en Italia, en toda Italia no, sobre todo en la parte de Nápoles en 1820, que al final tiene que intervenir esta Santa Alianza de la mano de Austria, y porque los Borbones, pues no se hacen con el control, y es son movimientos revolucionarios que saltan a la vez en varios puntos de Europa, lo que da a lo mejor una idea de que estas sociedades secretas tenían conexiones entre ellas, en poquita medida, cada vez en más medida, pero que en 1820 pues había conexiones entre los Carbonarios en Italia y los liberales aquí en España. Pues, tú sublévate por allí, o cuando escuchas que yo me estoy sublevando en Italia, pues te sublevas tú en España, y riego, ostras, que un general español se ha sublevado contra el poder absoluto de Fernando VII, me voy a sublevar yo contra los Borbones aquí en Nápoles. Estas revoluciones de 1820, pues al final las van controlando. Y os digo que hay mucha influencia española, porque ahí la revolución se toma mucha base de la Constitución de 1812. Creo, ¿cómo se llamaba el rey de Italia? Federico II, perdona, el rey que estaba de Borbón en el reino de las dos Sicilias, dio una especie de carta otorgada basada en la Constitución, en la Constitución española de 1812. Es decir, bueno, callaros, os voy dando un poquito de libertades. Más o menos a la vez, 1820 y tantos, se funda por Giuseppe Mazzini la Joven Italia. Es un grupo secreto, más o menos, que hará de base de recogida de gente, de movimiento revolucionario, para ir expandiendo sus ideas. Este era
el ideólogo, digamos, que de la unificación italiana será este hombre, Giuseppe Mazzini. Es uno de los, si hay que apuntar una serie de nombres claves, el primero sería este, Giuseppe Mazzini. Nos vamos al reino de Piamonte, nos vamos al año 1848. Tenemos a un rey, Carlos Alberto de Saboya, con un ministro que se llamaba Cavour, Camilo Benso, conde de Cavour. O sea, entiendo que cada estado tenía rey. Tenía su gobernador. No todos. Mira, tenía rey. Lo que es Piamonte, Cerdeña, tenía un rey. Tenía rey el reino de las dos Sicilias. Lombardía, el Véneto, su rey era el emperador. Pero no era un rey italiano, era el emperador de Austria-Hungría. Y estos, los estados pontificios era el Papa, y estos 3 ducados de aquí, lo que era Módena, la Toscana y Parma, tenían duques bajo el control austriaco. No todos tenían rey. Realmente italianos había 2, el reino de las dos Sicilias y el Piamonte. Los dos eran italianos. Uno era más absolutista, que era el reino de las dos Sicilias, pero el reino del Piamonte es más liberal y empieza a asumir el papel de que vamos a ser los unificadores de Italia. El primer rey, porque este periodo es bastante largo, Carlos Alberto de Saboya, no se lo cree del todo. Tiene un conde, un ministro que es el conde de Cavour. Si decíamos que Mazzini era el ideólogo, pues el ejecutor, el que mueve los entresijos, los hilos secretos de todo el periodo de la unificación italiana, es este hombre, el conde de Cavour, el primer ministro del reino de Piamonte. Este será el que diga, venga, vamos a movernos, jefe, vamos a hacernos los líderes de la unificación, del proceso de unificación italiana. Italia se tiene que unir. Tenemos esta idea en la cabeza, que viene, como os digo, de 20, 30 años atrás. Venga, tenemos que unificar Italia, es la única manera de ser fuertes. Vamos a echar a los austriacos, porque sienten que media Italia está controlada por un poder extranjero, como es el Imperio Austrohúngaro. Venga, vamos a por ellos. El reino del Piamonte en 1848, mientras hay una serie de revoluciones liberales en toda Europa, dice, esta es la nuestra. Ahora que hay lío por ahí fuera, vamos a declarar la guerra a Austria. Y le declaran la guerra, desprecian la participación de Mazzini. Aquí aparece ya Giuseppe Garibaldi, que es otro idealista tipo Mazzini, en defender la unidad de Italia. Garibaldi saldrá bastantes veces y será otro de los grandes protagonistas, romántico por antonomasia. Garibaldi sí me suena. Exactamente, saldrá más adelante con sus camisas rojas y tendrá mucha importancia en el ideario italiano de la unificación. Consiguen que prácticamente toda Italia, ellos, el Piamonte, los estados pontificios y el reino de las dos Sicilias, declaren la guerra a Austria para echar a los austriacos de Italia. ¿Qué pasa? Que sí, de momento estamos todos unidos, y envía tropas el Papa. El Papa tenía tropas en aquel momento. Envían tropas los napolitanos del sur, pero en el momento que empiezan a ver que, es que esto tiene tintes medio revolucionarios, esto ya no nos convence mucho. Entonces empiezan. ¿Pero eso quién? El Papa y los absolutistas de Nápoles. Entonces se retiran, le dejan solo con los austriacos y le zumban. Exactamente. Acaban siendo derrotados. La batalla de Novara es una gran victoria de los austriacos y se tiene que volver con el rabo entre las piernas. Está la derrota que abdica Carlos Alberto de Saboya, abdica en su hijo. Ahora ya sí aparece Vittorio Emanuele. Víctor Manuel está mucho más convencido de la unificación italiana y esto es lo que se llama la primera guerra de independencia italiana, y le convence a Cavour de que no pueden ir solos contra Austria. El Imperio Austriaco aquí no lo vemos, pero es que el Imperio Austriaco era mucho, la actual Austria, este trocito de Italia, era Hungría, era la República Checa, Bohemia, Moravia, se metía hasta casi Rumanía, era Croacia, llegaban hasta la mitad de la antigua Yugoslavia, lo que hoy es Serbia. Era muy grande. Y el reino del Piamonte es una región. Sí, ostras, no podían competir. Pero este hombre dijo, pues necesitamos ayuda, vamos a acercarnos a Francia, vamos a acercarnos a Gran Bretaña, que estos son
los machotes, los líderes, potencias. Exactamente, las potencias del momento. Porque España estábamos ahí. España estábamos a otra guerra, nuestras cosas. Sí. Esto, como ven la necesidad de acercarse a Francia y a Gran Bretaña, ¿qué dicen? Pues a la primera nos sumamos a ellos. El año 1800 y pico, 50 y tantos, se produce la Guerra de Crimea, 1855. La Guerra de Crimea es un enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña contra Rusia. ¿Por qué? Porque los rusos intentan bajar Crimea. Ahora, por desgracia, lo vemos bastante en los mapas que salen en la tele. Está al sur de Ucrania. Y los rusos intentan bajar por el Mar Negro, lo que es la costa de la actual Ucrania, hacia lo que en aquel momento era el Imperio Turco. Turquía, la actual Turquía, llegaba en aquel momento a las fronteras de la actual Rusia prácticamente. No les interesaba a Francia y a Gran Bretaña que la armada rusa tuviera salida libre al Mediterráneo, que ocuparan Constantinopla y que los barcos, la armada rusa, como os digo, entrara al Mediterráneo. Porque Rusia siempre ha tenido ese problema de que está en mares interiores. ¿Ves? Ahora mismo, hoy en día, no tienen ese problema, ¿no? Sí, parte del conflicto viene también por ahí, porque quieren asomar la patita por ahí. Entonces, ¿qué hace el Piamonte? Si nosotros allí no pintamos nada, no, nosotros vamos y nos ofrecemos sin ningún tipo de contrapartida a enviar nuestras tropas a Crimea. ¿Por qué pintan unos italianitos el año 1855 en Crimea? No pintan nada y pintan mucho. Se están ganando el cariño y el favor de Francia y de Gran Bretaña. Ya nos lo cobraremos. Es lo que dijo el conde de Cavour. Dice, nada, a enviar tropas para allá y ya nos lo cobrarán. No vamos a pedir absolutamente nada. Esto es ir sembrando, exactamente, ir sembrando para luego poder cosechar. ¿Cuándo empezaron a cosechar? Pues cuando en Francia, que también no pensemos que Francia después de la Revolución Francesa, o esto ya fue coser y cantar, tuvo no sé cuántas revoluciones, reyes absolutistas, es el emperador que quiere conquistar Europa, pues tiene también sus revoluciones, y llega un rey, Napoleón III, que había sido carbonario, que había sido revolucionario en su juventud, y tiene un espíritu, pues está metido, es un hombre de su época y está muy metido en temas liberales, siendo rey. Cuidado, que son las contradicciones de esta época. Oye, pues mira, ¿y por qué no nos aliamos? Se acaba convenciendo, tiene un atentado de un nacionalista italiano, le intenta matar, y este hombre le escribe desde la cárcel a Napoleón III y le dice, perdóneme majestad, no sé si me va a perdonar, dice, pero nos tiene que ayudar a los italianos. Es injusto que Italia no esté unida, usted que tiene casi nuestras ideas, y que sigamos bajo el yugo de un imperio austrohúngaro que es absolutista y es del siglo XVIII. Entonces este hombre, a Napoleón III, se le remueve la conciencia y decide aliarse con Piamonte Cerdeña, con el reino de Piamonte, con este Vittorio Emanuele. Y ni corto ni perezoso lleva sus tropas, firma un acuerdo con el reino de Piamonte y dice, bueno, si nos metemos en guerra con Austria, tú te quedas todos los territorios italianos del norte y a mí me das Saboya y Niza. Bueno, venga, tampoco es tanto. Venga, si vale, tampoco es tanto, exactamente. Tampoco es tanto. Venga, firmamos. ¿Cuándo nos hemos visto en otra? Si no es con el ejército francés, no los vamos a poder derrotar a los austríacos. Y efectivamente, gracias al ejército francés, hay hay muchas batallitas, pero hay dos grandes batallas, la batalla de Magenta y la batalla de Solferino, donde son derrotados finalmente los austríacos. Lo que pasa es que Napoleón III se raja. Otro que se raja, que sí, igual que se raja y cambia de opinión en el último momento. Qué raro en los franceses. Pues claro, pues que al final mira por sus intereses. Y la opinión pública francesa desconfiaba de un movimiento que pusiese en duda el poder papal. Pensamos eso, que y que nadie cuestionaba que el Papa tuviese un territorio y tuviese su pequeño ejército. Entonces, como los revolucionarios italianos sí que querían el proceso de unificación de Italia, acabar con los estados pontificios, la opinión pública francesa se le empieza a poner en contra. Francia es católica. Oye,
¿qué necesidad tenemos de meternos en estos berenjenales? Entonces se coge y firma la paz de forma por separado con Austria, Francia, y les deja con el culo al aire. Y les deja con el culo al aire a los italianos, literalmente. Dice, me tienes que dar Niza, Saboya. Consigue que Austria le cede a Francia la Lombardía, Milán, por entendernos, y Francia se la cede a Italia. Entonces, en esta segunda guerra de independencia, que va del año 1859 al año 1861, lo único que consiguen los italianos es sumar la Lombardía. Exactamente. Y tiene que ceder Saboya, que esa no les dolió mucho, y también Niza, que ese sí que les ha dolido mucho. Y lo veremos al final del todo, forma parte de los territorios irredentos, que no ya hoy, pero sí que ha reclamado Italia hasta hace 4 días porque era de habla italiana y de población italiana. Saboya no, Saboya nunca fue de habla italiana, era el origen de la Casa de Saboya, pero no la sintieron como una pérdida porque realmente nunca fue italiana como tal, no tenía cultura italiana, estaba más volcada hacia Francia, pero en cambio Niza sí. Y eso ahí sí, esa espinita sí que el rey Víctor Manuel siempre se arrepintió de que ahí se equivocó, que cedió demasiado ante los franceses. Pues eso, firman la paz, los franceses se retiran, se han ganado la enemistad de los italianos, que se la jurarán más adelante. A Napoleón III. A Napoleón III, exactamente. Napoleón III se metió en tantos berenjenales que no hizo nada más que crearse enemigos. Y cuando necesitó ayuda, se encontró más solo que la una. A ver, lo veremos un poquito más adelante. Que si hubiera ocupado el tiempo en la guerra, el mismo tiempo que en la guerra, que en prostíbulos y en bebida, que lo mismo hubiera llegado a más. Lo mismo hubiera extraña también en Reyes y cosas de estas, hubiera razonado con 2 dedos de frente, pues a lo mejor en tantos charcos se metió que al final se ponía mal con todo el mundo. Bueno, pues Víctor Emmanuel, vale, sí, tú has firmado la paz y demás, pero yo voy a seguir, en vez de atacar a Austria directamente, lo que hizo fue avanzar hacia el sur, avanzar hacia esta serie de ducados que era la Toscana, Módena y Parma. ¿Quién estaba en Parma? El queso. María Luisa, de Parma, la reina regente, la esposa del ya fallecido nuestro Carlos IV, que estaba exiliado, bueno, que murió en París, si no recuerdo mal, o en Roma, creo que en Roma. Y ella estaba en Parma, para que veamos que formaban parte de una dinastía ligada a España, ligada a los Borbones, y que ya en el movimiento de ocupación, literalmente su ejército, el ejército del Piamonte, todavía que hablar de ejército del Piamonte, avanzó hacia estos estados, pues a estos duques y demás tuvieron que irse, unos hacia los estados pontificios y otros hacia Austria. Es en este momento cuando aparece la figura, bueno, ya ha aparecido antes, pero donde salta realmente a la palestra, Garibaldi. El Piamonte no podía decir, venga, pues nos liamos la manta a la cabeza y aunque no podemos con los austríacos, vamos a ver con estos de aquí del sur, con el reino de las 2 Sicilias. No podían pasar, que estaban los estados pontificios por medio. Pero ahí sale Garibaldi y con ese ideario romántico alista a 1000 y pico valientes y se ponen una camisa roja, será la expedición de los 1000, los camisas rojas, y parten desde Génova y desembarcan en Sicilia con un par de narices, con un par de barcos, exactamente. Por allí estaba la flota inglesa y la flota inglesa no intervino, pero intimidó a la flota del rey. Entonces no dejó hacer, pero bueno, pero estoy aquí, no les bombardees. ¿Por qué? Porque han sido mis aliados antes. Están empezando a recoger lo que habían sembrado años atrás. Entonces, según desembarcaban, iban recibiendo el apoyo popular de sicilianos, de napolitanos. El rey de Nápoles acabó marchándose. Se hizo un referéndum más o menos como se hacían los referéndums en aquel momento, con un 99,9% de votos a favor. Estilo Putin. Más o menos, porque según he podido leer, el cura se ponía en la iglesia, votos a favor, más o menos.
a ver quién era el guapo que allá en medio de la iglesia Decía que no. Pues no, 99, tanto. Excomulgado. Más o menos, exactamente. A ver quién se oponía a la corriente popular del momento, que además es que estaban deseando. Realmente este terreno de las dos Sicilias económicamente no estaba mal, pero tenía muchas tensiones sociales, y además estaba eso envuelto en ese ambiente de unificación, ese ideario de ostras, nos tenemos que unir todos los italianos. El ejército del Piamonte acabó desembarcando. Garibaldi fue relegado a un segundo plano, fue susino toda la vida, fue un revolucionario, fue un rebelde, pero que cuando le decía el rey Víctor Manuel, che, quieto parao, él quieto se paraba, era obediente en ese, organizaba ejércitos, organizaba columnas contra los austriacos, él organizaba sus tropas, pero si le decía al rey, por ahí no pases, que ya hemos firmado la paz y quietecito, no pasaba. Coño, cogía y lo obedecía, no iba por libre, pero no tanto por libre, asumía que realmente la figura que tenía que encarnar la unificación de Italia tenía que ser el rey Víctor Manuel, exactamente. Esto, después de la expedición de Garibaldi, llega la tercera guerra italiana, por la unificación italiana, que es ya la guerra directamente contra los austriacos. Y ahí igual no lo hacen solos, se van y se alían contra el enemigo del momento de los austriacos, que son los prusianos, que son los que están en un proceso paralelo encargándose de la unificación de Alemania. Igual que el Piamonte lideró la unificación italiana, Prusia lideró la unificación alemana. Entonces, Austria-Hungría no le gustaba la idea de unificación, llegaron a las manos con los prusianos, firmaron este acuerdo prusianos y los piamonteses para decir, venga, vamos y declaramos la guerra a los dos a la vez a Austria-Hungría. El año 1861, Víctor Manuel ya sí se proclama rey de Italia. A partir de aquí ya podemos hablar de Italia no completa, porque faltan los estados pontificios y falta este trocito de arriba, pero se proclama ya como rey de Italia. Tendría el Piamonte, la Lombardía, la Toscana, Módena, Cerdeña, Sicilia y la región de Nápoles, todo el Mezzogiorno. En esta guerra contra los austriacos, a los italianos les dan hasta en el carnet de identidad. Las derrotan por tierra, les derrotan por mar. Yo decía, pero Dios mío, pero si Austria no tiene prácticamente salida al mar. Este es el imperio austrohúngaro del mar. La costa dálmata, lo que hoy es Croacia. Pues hasta ahí les dieron. ¿Y les dieron de qué manera? Que tuvieron que esperar a que los prusianos dieron la batalla de Sadowa. Les pasaron como un rodillo por encima a los austrohúngaros, se rindieron y ahí pudieron los italianos ocupar lo que es el Véneto, lo que es Venecia, la actual Venecia. No pudieron ocupar entera porque los prusianos iban a lo suyo, ya habían ganado, firmaron la paz. Los italianos sabían que si se quedaban solos enfrentándose a Austria, no solamente no iban a ganar, sino que iban lo mismo a perder algún territorio. Entonces dijeron, pues hasta aquí, Garibaldi, quieto, parado. Garibaldi había tomado parte de los Alpes, el lago de Como, toda esta zona lo había ocupado él con unidades que había creado él de la nada. Había llegado hasta Trieste, que es una de las que serán esas ciudades irredentas tipo Niza al otro lado. Le dijo el rey que se retirara porque si los prusianos habían firmado la paz, ellos tenían que firmar la paz porque eran muy realistas. Entonces, y sabían que no se podían enfrentar a los austriacos. Murió en ese momento Cavour, el gran, no voy a decir ideólogo, que el ideólogo era Mazzini, pero el gran hacedor de esta unificación italiana en sus entresijos. Dijo una frase: Italia ya está hecha, ya todo está seguro, ya me puedo morir tranquilo, ya, porque realmente lo que quedaba eran los estados pontificios, que tenían un pequeño ejército. Allá había hasta carlistas. Tengo que rascar porque lo he visto por ahí de respabilón, lo miraré más despacio. Había unas unidades que se llamaban los zuavos, que eran franceses de Argelia. Argelia se independiza porque son todos árabes. Che, cuidado. O no.
o no todos eran árabes, porque había presencia española de toda la vida y había presencia francesa desde el siglo XVIII. Luego un día hablamos de la independencia de Argelia, la guerra de Argelia, lo dura que fue porque había mucho francés. No era fácil, no es decir, era 4 colonos, no, había mucha población francesa. Parte eran soldaditos, se llamaban zuavos, lo buscas en internet con Z, y estaban destinados ahí en los estados pontificios. Ahí tenía Francia, Napoleón III, como decíamos, oye, la opinión pública le presionaba para que defendiera al Papa, ahí tenía tropas. Los italianos estaban esperando, Vittorio Emanuele estaba esperando a ver cuándo podemos tomar Roma. Pues ¿cuándo tomaron Roma? Cuando los prusianos se volvieron, miraron hacia Francia, buscando la unificación de Alemania, y miraron a 2 regiones de cultura alemana bajo control francés, la Alsacia y la Lorena. Y en 1870 declaran la guerra a Francia. Francia está sola. Italia espera, este es mi momento, a tomar por saco. En el momento que se van las tropas francesas de Roma, envían a unas unidades, los habréis visto, a mí que me gusta el tema militroncho, me gustan los italianos que son muy curiosos, tienen unas unidades, los Bersaglieri, que van con plumas. Las plumitas de Garibaldi. Sí, exactamente, pues se llaman Bersaglieri, es una infantería ligera, infantería de élite, muy, muy móvil, y van en bicicleta. Claro, en aquel momento no había camiones, la bicicleta era el medio más rápido de transporte. Pues esto van, tipo nuestra legión que va desfilando a toda velocidad, estos van corriendo con un tipo de marcha peculiar, que son, ya os digo, los Bersaglieri. Pues son los que acabarán tomando Roma. Es un combate medio testimonial, aún sí muere gente, pero bueno, toman Roma. El Papa se enfurruña, se declara prisionero, todo lo que tú quieras, y estuvo enfurruñado hasta 1929, los pactos de Letrán con Mussolini, que le dijo, anda, sal ya del castillo Sant'Angelo, coño, si no pasa nada, si ya estamos unificados desde hace 100 años, ya puedes salir tranquilo, y ya se llegó, digamos, con un acuerdo, un entendimiento, y se creó el Estado del Vaticano como lo conocemos ahora. Pues eso, hasta 1870 no se produce la unificación total de Italia. Desde esos primeros movimientos en 1820 de los carbonarios en Nápoles, que empiezan a mover el tema, pues hasta 1870 no se logra la unificación total de Italia. Encontré algunas cosillas, eso, hay algunos territorios que los italianos, hasta hace 4 días, ahora mismo no sé cómo estará el tema, seguían considerando como irredentos, que es Niza, que es Trieste, que está justo en el mar Adriático, que toda esta zona era de cultura italiana, de habla italiana y población italiana. En la Segunda Guerra Mundial se le dio, por los tratados de rendición de Italia y demás, se le dio a la actual Yugoslavia, y toda esta población se la expulsó y se la envió a Italia, y ahora son croatas, antiguos yugoslavos, lo que fuera, pero toda esta costa dálmata, que eran antiguas colonias venecianas, por eso son o han tenido historia italiana, ¿sabes? Porque eran las antiguas colonias de Venecia. El Tirol, parte del Tirol también. O sea, está el Tirol italiano y el Tirol austriaco. Ajá. Y es que están mezclados, es que unos declaran irredento una zona y los austriacos declaran irredento otra, porque los dos tienen mezcla de cultura italiana y cultura alemana, pero es que también hablan alemán, claro, y tienen cultura alemana. Es lo mismo que Alsacia y Lorena. Qué bien me lo pasé yo allí en el Tirol. Sí, está chulo. Joder, esa zona en los Alpes, en la leche. Pues y los ¿Qué, italianos. ¿Qué voces quedan? Y un manotazo que le pegó uno a otro que venía así en el culo, porque sabes que se ponen a bailar y empiezan a darse así cachetes, y uno le cogió así boca abajo a otro y le dijo a un amiguete mío, le dijo, dale, y el otro dijo, voy a ver. Sí. Todavía tiene que tener la marca en el culo. Se quedó como nuevo. Sí. Pues luego que un par de curiosidades os iba a contar. Tú conoces el color magenta. El magenta viene de la batalla de Magenta. Se descubrió ese tipo de tono. De magento Pues viene de, que fue la época de esta batalla, y el que lo descubrió le dio el nombre al color con el nombre de la batalla de Magenta. Y luego es que
Hoy, domingo 8 de mayo, día de nuestra Virgen de la Paz, que no lo hemos dicho, cachis en la mar, pues es el Día también internacional de la Cruz Roja. La Cruz Roja se empezó a pensar, a idear, en la batalla de Solferino. Henri Dunant, exactamente un suizo que estaba por allí, cuando vio a 40.000 heridos tirados por el campo, desangrándose, muriendo, que la guerra se moría más, no tanto del impacto directo, sino por las heridas, fue cuando ahí empezó a pensar en la Cruz Roja, en que luego se crearía, me parece que en 10 o 20, en el 1863 fue cuando se pensó, se creó ya oficialmente la Cruz Roja, pero se empezó a pensar en ella durante esta batalla de Solferino, cuando vio este hombre, Henri Dunant, las consecuencias que tenía, pues eso, miles de muertos de uno y de otro bando mezclados en el campo de batalla, desangrándose, muriendo. Y esta es un poco la historia de la unificación de Italia. Se habrá quedado Juli contento, Yo ¿no? creo que, vamos, sí. Luego, como tenga dudas, pues ya si alguien esto que pregunte. Vamos a tener aquí un programa camino ya de las 2 horas, 1 hora y 50 minutos. Ha sido y largo. Que ha sido, pero yo estaba aquí con ¿cómo se dice? Exhorto, embobado. Aquí hablando no te compliques la vida. Pues la verdad es que es muy curioso, es curiosísimo. Sí, es un tema que, no sé, sí es verdad que es necesario un mapa, porque salen muchísimos nombres, porque es un proceso bastante amplio. Yo creo en el programa de YouTube, cuando lo pongamos, que vamos a poner el programa solo una foto del mapa, del mapa de está, Italia, exactamente. Y he puesto fotos de los distintos personajes que han ido saliendo, Mazzini, Garibaldi, Cavour, que es el gran ideólogo, ¿sabes? Y no sé, muy curioso. Hay en YouTube, cuando me he puesto a buscar, un montón de música italiana de la época, claro, porque les dio para mucho, porque estaban en plena época de la ópera, en plena exaltación de la ópera, y entonces por eso a Verdi se le tiene, pues bueno, endiosado totalmente. Pues eso. Pues igual que he dicho al Dire, enhorabuena, porque es que vamos a ello. Estamos aprendiendo y yo sí, sobre todo mucho. Todos. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma. ¿Ya se ha acabado? Ya se ha acabado. ¿Ya has acabado? He ido a hacer un pis y vengo ya y no hablas. Que te vas a imitar ya el programa. estábamos en las últimas. ¿Para qué te vas a programa? Las Que últimas, llevamos 1 hora y 50 La minutos. necesidad obliga. Sí. Que escucha, que hemos terminado muy bien. Os traigo hoy otro de los vuestros, otro de los de estos que tiran pelo, así, que dan cabezazos. Fíjate, los que no tenemos pelos. Claro, curioso, qué curioso. Curioso. La traducción castellana del grupo sería algo así como Lobos Ibéricos, porque es Iberian Wolves. Y la canción va dedicada a ti porque has hablado de una... ¿Pero son españoles? Sí, ya cantan en español. Ah, pero el nombre lo tienen en inglés. Y como marketing, eso es marketing. Estabas hablando de leyendas, de espadas legendarias, pues yo me he buscado otra espada legendaria, la Tizona. La Tizona. Y esta gente le canta la Tizona. Primero musiquilla de esa de... y luego cantan... ¿Tizona y colada? Otra canción. Otra canción tiene. Pero estos son Iberian Wolf y se llama Tizona. A ver si entendéis algo, que yo no entiendo ni gota. Memorias hablan de aquella espada que ayer defendió una tierra sagrada, forjada en un tiempo de oscuros días, pero fiel sería la mano que la empuñaría. Su nombre es Tizona, el su guardián, temido su filo fue por el musulmán. Su nombre es Tizona, su guía al honor, por aquel al que llamaron el campeador. La voz es poca pero desagradable. Joder.
Ese cuando termine de cantar acaba ronco, Acaba que ronco, se nota la voz forzada y así cantando ahí. Pero bueno, No, pero está bien, el mensaje, mensaje. aquí era Sí, el bueno, el mensaje. mensaje, bueno, sí, Claro, claro. vamos a darle un voto de confianza. Sí, venga, el mensaje. Nueva esperanza bajo el fiero sol de las tierras castellanas para proteger los campos y castillos de aquel invasor que avanzaba en su camino. Su nombre es Tizona, el su guardián. Temido su No entra. Estoy a No. punto de quitarme los Lo mejor es la letra. Tenía que que ir con quitarme la subtítulos. vida. No, la vida tanto no, pero los cascos sí que me los quito. Bueno, pues para que sepáis que también dentro de este género vuestro que tanta gente buena da y buenos músicos, pues también hay músicos no tan buenos, pero que hacen Hombre, su no, intento. a ver, que tiene No su me gusta a mérito. mí reírme del trabajo de nadie, ni, No, hombre, no. ni No, echar por por lo tierra, contrario. pero... Otra cosa es tener voz, pero bueno. Sí, pero no me gusta, vamos. Se han corrido una letra, lo que pasa es la voz, pues bueno. No, La no, de sí, no. la de sí. Os doy 1 minuto y medio para que penséis qué hacemos la semana que viene, que yo no lo tengo claro. Yo os traía una cosa y me la habéis cambiado, así que yo no sé lo que voy a hacer. Su nombre es Tizona, el su guardián. Temido su filo fue por el musulmán. Su nombre es Tizona, su guía al honor. Por aquel al que llamaron. Yo casi ya lo sé. No sigas poniendo para la canción esta, que yo casi ya lo sé. Bueno, pues te pongo la despedida, la de Siniestro Total, que también nos apetece. ¡Hombre, el jefe! Y viene todo con cuidado. Viene cargado. No, Sí, chorizo, pues, nah. que huele a chorizo, dice. no, no, que- cosas tuyas. Está muy rico. ¿Cuándo hay hambre? Bueno, don Juan, don Joaquín, ¿qué tenemos para la próxima semana? Pues Diré. yo de momento voy a traer los triguetrones estos, los triguetrones. pantreras rosas y los otros. Bueno, ¿cómo está? La cerveza esa que era inglesa o algo. ¿o La qué? cerveza esta que un Razorback. Bueno, pues claro, así hablas tú. Fíjate tú. ¿Qué ha dicho ingleses? ¿Qué? Ingleses no. No, ¿qué ha dicho? No me he enterado de lo que has dicho. Un Razorback, ¿qué es eso? El nombre de la cerveza, pero ¿qué vas a traer la semana ¿Qué- que de viene? qué de vas hecho? a hablar? ¿de ¿De qué vas a hablar? ¿De qué voy a hablar? Yo voy a hablar de un bandido famoso del oeste. Del oeste. Sí. Del oeste de España. No, del oeste de Estados Unidos. Ah. Far West. Lejano. Bueno, era sureño. Ya tuvimos alguno por aquí, ¿no? Nos Hombre, trajiste a Estuvimos Billy hablando el de Niño. Billy el Niño. Billy el Niño. Pues Pero ahora vamos a hablar del... Otro. Sí, de otro. de otro. Vale, que luego te De otro. te me adelantas siempre y desvelas los secretos. Bueno, Joaquín. Pues yo por mí os podéis ir a la Conchinchina. Bueno, pues hala, vámonos. Hemos terminado el programa. Adiós. Directamente. No. Pues allí que nos vamos a ir a la Conchinchina. Ah, pero que eso es un Directamente. dicho. Sí, es un dicho. Y nada más. Y vamos a ver de dónde viene el dicho de la Se Conchinchina. le dice la conchinchina. Que aquí en Exactamente. España, pues lo digo por los sudamericanos y centroamericanos y demás, gente que nos oye En el resto del mundo, irse a la conchinchina es irse a tomar Muy lejos, muy lejos, a muy tomar lejos. un Muy vermú lejos. muy lejos. Exactamente. Pues Entonces, cuando alguien manda a alguien a la conchinchina, es que, mira. vamos a ver de dónde viene y por qué se dice eso. Ujú. Y yo, que tenía otra cosa preparada, Mm. pues creo que me voy a tener que rebuscar entre mis antiguos, pues estoy quitando el polvo a todo lo que Estas tenía de otras cosejas. temporadas, y os voy a hablar de montañas. ¿De dónde viene? montañas. Sí, ¿de dónde viene Me el- molan a mí mucho. el nombre? Sabes que me gusta a mí mucho de la etimología, de dónde vienen los Estas nombres cosas. y Estas cosas, las montañas más importantes del mundo, las más representativas, Mm. la montaña más alta de Estados Unidos, la montaña más alta de América, la montaña más alta de Europa, de España, los nombres, de dónde viene la etimología de esos nombres, que algunos son bastante curiosos. Así que nos vamos de montañismo. Muy interesante. Saca las Mola. triquín. ¿Sabes con las triquín? Claro, para subir para arriba Claro, con las claro. montañas. Oye, las triquín el otro día que yo las llevé... Gracias que- a Dios. Gracias a Dios a que llevé las triquín. Pero no quisiste bajar ni en caño. Es que me daba vergüenza. Pues me quedo atascado ahí. Si he pasado yo, Pache, tú Había- pasas. Yo, había un... es una anécdota que quiero contar porque además un señor de los que venían, un chico, pues eso, bajito, fortote Hermoso. y tal. Y cuando le enseñamos, no, que hay que pasar por aquí, que esto es una etapa de alcantarilla, ¿verdad? Digo, sí, sí. Oh, yo no quepo por aquí, yo esto no... Digo, no, mira, mi compañero Juan, que viene por ahí arriba, digo, está más fuerte que tú y ha pasado más de una vez. Y era mentira, no. No voy a pasar nunca.
Y ya cuando nos cruzamos con ellos que bajaban, ¿ves? Este es Juan. Ah, bueno, pues no está tan mal, pues luego lo intento. Luego lo intento. Bueno, don Alberto, que si no nos dice usted otra cosa, nos despedimos, aunque no tengas micro. Os doy permiso, podéis despediros. Muchas gracias. ¿Cobramos este mes o lo mismo que el mes pasado? Cobráis el doble que el mes pasado. O sea, nada de nada. Nada de nada. Bueno, don Joaquín, que se nos acaba la canción. Venga, Rafa, Juan Carlos. Bueno, Venga, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.